Pues Karim Jalal, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Justo compartiendo la historia que acabas de mencionar en Instagram. Y bueno, puede ser que sea uno de mis peores días del año, también tengo que decirte, ¿eh? Me da un poco de pena entrar así, Hostia. pero tengo un resfriado Cierto, brutal. Sí, cierto. Lo he visto por Instagram que decías segundo día de youtuber y ya estoy malísimo para morirme. sí, sí. Además que yo recuerdo que antes de irme, mi jefa me dijo, bueno, que sepas que, claro, una de las cosas de autónomo, que cuando estás enfermo no te lo cubre la empresa. Y yo, Claro. bueno, yo me pongo enfermo muy pocas veces al año, a lo mejor tres. Bien, esta es la tercera. El segundo día, bueno, pero de momento lo estás llevando bien, ¿no? Pero estás en casa, te veo abrigado, ¿no? Bastante abrigado, ¿hace fresco por allí? Sí, en Bruselas ya empieza el frío, la verdad, ya empieza el Hostia. fresquete. Y aparte, hoy, ¿sabes? El típico día de enfermo que estás Sí, como con esa friolera que no se te va, pues estoy un poquito así. sí. ¿Y has podido grabar vídeos? Bueno, tenía pensado hoy trabajar en un guión, de hecho, y Ajá. grabar un vídeo, pero lo he pospuesto a mañana porque no podía. Entonces, lo Ya, bueno es que, bueno, como hay canal secundario y demás movidas, siempre se puede hacer algo, pero la verdad ya. que hoy mucho no podía hacer. Ya, lógico. Mira, preguntan por el chat, bueno, preguntan sobre Italia, Bruselas, etcétera. Ya iremos con eso, iremos poco a poco. Primero te quiero preguntar, más allá de este resfriado no ocasional, que es un poco también cosa del destino, pues ¿qué tal estás? Porque hace una semana, o un poco menos, el jueves, viernes, anunciabas ya que te ibas a dedicar al 100% al mundo de la divulgación, has trabajado en muchos sitios. Antes de nada, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿En qué estado crees que está tu vida? Pues aparte de resfriado, como te comentaba, bien, en un estado pues, bastante... A ver, es nuevo, evidentemente. O sea, Sí, yo llevo aquí en Bruselas más de 4 años y medio y llevo trabajando en un think tank, bueno, he pasado 2 años y justo terminé este viernes pasado. Entonces, sí, claro, lo que estaba haciendo a tiempo parcial, digamos, después del horario de trabajo, lo estoy haciendo ahora a tiempo completo, desde, bueno, realmente desde el sábado, porque hay cosas atrasadas y mi idea es claro. no trabajar al menos el sábado, pero sé que el domingo me va a tocar pringar y sé que el resto de días de la semana voy a estar trabajando. Entonces, bueno, contento en ese sentido de decir, va, ya puedo centrarme al fin en esto, no sé por cuántos meses, evidentemente, pero la idea es meterle caña, ver a dónde llega el proyecto y en una etapa nueva y muy feliz, la verdad. O sea, muy, muy feliz. A pesar de que mi cara no lo refleje hoy, Sí, sí, estoy sí. bastante feliz. Claro, porque realmente fue tu decisión, ¿no? Digamos, el hacer este cambio en tu vida fue una decisión que salió de ti, ¿no? Ujú. Sí, digamos que yo, o sea, yo no decidí de la noche a la mañana llegar a mi jefa y decirle: "Escucha, que me voy de aquí, se acaba este contrato, lo Sí, rompo". Realmente más porque se terminaba el contrato y justo era un buen timing. O sea, yo podía haber buscado otra cosa, te soy sincero, sí. pero es verdad que ya esto más o menos yo tenía decidido desde finales de junio, que es Ajá. cuando a mí ya me avisaron: "Oye, seguramente el contrato se acabe". Había la posibilidad de que saliera algo, pero vamos, que durante estos meses yo me he hecho la idea de que iba a trabajar en esto y me parecía bien porque, ya te digo, llevo 2 años trabajando una media de 14 15 horas cada día, Es incluido una sábado y barbaridad. domingo. Sí. Entonces, mi pregunta también a mí mismo, a nivel de salud física y mental, era, vale, esto está muy guay, evidentemente no voy a cobrar lo mismo que cobraba en el think tank, al menos de Ujú. primeras, eso es obvio, pero la pregunta es, ¿cuántos años más voy a estar así en mi vida? O sea, ¿cuántos años Ya. voy a seguir pensando si esto puede funcionar, si no, y compaginándolo con un trabajo? Y yo creo que es un buen timing porque las elecciones europeas están en mayo de 2024, Justo. parece que están lejos, pero la gente va a ir increciendo, el tema de las búsquedas de la Unión Europea, hay, joder, un montón de temas, vamos, cada día puedes abordar, yo qué sé, 3 4 vídeos, si te diera la vida tienes para Fácil. hacer que si Nord Stream, que si inflación, que si ahora la libra, que si, o sea, siempre hay algo. Fácil. Entonces, Sí, sí. va a haber contenido de aquí adelante mucho. Sí, y además, claro, lo decías, tema de actualidad. Precisamente estamos en una semana muy marcada por esa actualidad, ¿no? Todas son especiales, pero el jueves pasado Putin anuncia la movilización parcial, elecciones en Italia, el Nord Stream, que nos hemos levantado con la noticia de que en Suecia y en Dinamarca ha habido, digamos, bueno, unas roturas, sí, se ha escapado un Ujú. poquito de gas por ahí, Rusia habla de sabotaje, gente que habla de Estados Unidos, digamos que no nos aburrimos, ¿no? En el panorama internacional, desde luego si alguien se quiere dedicar o le gusta contar la actualidad y demás, es un buen momento, ¿no? Solo que te quería preguntar, antes de entrar un poco en tu historia, Ujú. de esa importancia de la formación, ¿no? Porque al final tú has trabajado en un think tank, Parlamento Europeo, sabes de lo que hablas y se nota también a la hora de invitar a gente, pero no cualquiera puede hablar sobre estos temas, ¿no? Porque es muy fácil liar a la gente, ¿no? Si de repente una figura de opinión dice, no, Estados Unidos ha saboteado Nord Stream, se lo puede creer y a lo mejor tiene sus aristas, ¿no? Sí, pues a lo mejor le va mejor que a mí mintiendo, cuidado, Claro, es ojo, verdad. que Sí, sí. que bueno, yo iba a meterme ya con los medios en general, pero no, hombre, hay
hay periodistas que encima, como tú decías, tengo bastante contacto con Sí, ellos y hacen un trabajo espectacular los corresponsales españoles aquí en Bruselas. Pero muchísimo. sí que es verdad que, bueno, según a quien mires, a lo mejor le apetece venderte más un poquito una trola o una suposición que no está afianzada en argumentos sólidos Sí, para llevarse un poquito más de repercusión. Pero bueno, sí, hay noticias por todos lados al final. O sea, lo importante de la formación, yo creo que es que te da un poco la seguridad o te da el marco para saber bien de lo que estás hablando. En mi caso, yo estudié Relaciones Internacionales en sí. inglés, la estudié allí en Madrid, aunque soy de Murcia, y de hecho me fui únicamente para el tema de la carrera. Y sí que es verdad que yo te diría, yo con la carrera no acabé muy contento, la verdad, un poquito decepcionado porque es muy teórico. Creo que no seré el único de España que tenga esta queja respecto a una carrera. Sí, Y lo importante es que sí que te da, digamos, ¿cómo decirlo? Te da un poco las herramientas para saber manejarte sí, en el ámbito internacional. Es decir, que puedas entender rápidamente lo que es una organización y te da bastante juicio crítico. O sea, te ayudaban bastante con juicio crítico a entender una situación. O sea, sinceramente, si a ti te ponen una noticia, pues que seas capaz de decir, a ver, en base a lo que he estudiado, en base a cómo sabes que funciona el panorama internacional, las relaciones entre los países, cómo se justo. acusan, la importancia de retirar a un embajador, no sé, como detalles muy importantes que a ti te dicen, vale, ¿cómo de grave es esta situación? ¿Cómo la están magnificando los medios? ¿Y qué quieres comunicar tú de ahí? Entonces Exacto. creo que sí que es importante. Partiendo de que nunca vas a saber todo, también No, te digo, ¿eh? es imposible y además ahora, Karim, con todas las noticias que hay, ya no solo en los últimos 7, 8 meses, digamos que es súper fácil que una noticia se haga viral y eso ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y por Ujú. eso tiene que haber gente que ponga un poco los pies en el suelo y, por ejemplo, preguntaban por el chat, tú que estás en Bruselas, tema de elecciones italianas, las pudimos cubrir aquí, luego también tú lo hiciste con un especial. Claro, la sensación que queda un poco desde fuera y la que me quedó a mí después de la noche electoral es que todo el mundo, digamos que se ha impactado, menos en Italia. En Italia la sensación es realmente que, porque hablando con Marina García, que por ejemplo está allí, dice, bueno, los italianos, primero, están muy desafectados con la política, Ujú. realmente no les ha afectado mucho, y no ven a Meloni como una extrema, la mayoría, ¿no? Súper Ujú. radical, porque tema económico va a seguir la agenda de Draghi, otras cosas no va a poder cumplirlas, a lo mejor dura un año y medio, o ni siquiera forma gobierno porque puede vetar a Salvini. Y allí como que la gente pasa mucho más que en el resto del mundo. No sé cómo valora los resultados en Italia desde ese plano analítico y de comunicación. Es Pues complicado. mira, te voy a ser sincero, yo desde que empecé a divulgar cada vez he tomado un poco más el rol de la distancia emocional respecto a lo que Ajá, sucede en política. Esto yo creo que va un poco con mi personalidad, pero al mismo tiempo creo que me ayuda a la hora de divulgar. Yo al menos creo, o sea, considero que hay diferentes tipos de divulgación, ni mejor sí, ni peor. Simplemente hay gente que lo hace desde un punto más emocional, otro desde un punto más tecnocrático, digamos. Bueno, a mí me gusta jugar un poquito a la mitad, pero sí que es verdad que si me preguntas qué me parecen los resultados de Italia, diré, bueno, lo que decían las encuestas, que a veces se equivocan, ¿no? Pero ya, cuando durante tanto tiempo te dicen algo, pues al final que se produzca no me sorprende mucho. Yo creo que al final lo que está pasando es algo que venimos viendo desde 2014. Los partidos tradicionales creo que no han cumplido con lo que la gente esperaba durante muchas décadas, ¿eh? Y es verdad que si se entrase en cada país se puede analizar, pero esto en el caso de España también sirve. Al final, cuando un bipartidismo se rompe es porque hay nuevas fuerzas que pueden ofrecer algo que no estaban cubriendo otros partidos. Y esto justo. pasa no solo en el mundo de la política, pasa en el mundo del deporte, si hay un jugador que de golpe empieza a darte algo, algo de espectáculo, imagínate, o más goles que no te daba otro, pues la gente dice, oye, pues me quiero Exacto. hacer fan de este, ¿no? Pues quiero apoyar a este equipo ahora o a este jugador. Lo mismo con las empresas. Si una empresa como YouTube pierde el monopolio del tema de consumir vídeos, pues también será por algo, ¿no? O sea, ¿qué no estás dando a otra gente? ¿O en qué has fallado? ¿Qué casos de corrupción has tenido? Imagínate, si es que los tuviera, que lo desconozco, la verdad. Pero esto es lo que va rompiendo. Entonces, a mí lo de Italia, bueno, me puede apenar en el sentido de que al final yo creo que todos votamos sin saber al 100% que estamos votando y Ujú, nadie tampoco te lo puede asegurar, lo que luego hace un partido. Yo con el tiempo, y en eso soy un poco viejoven, porque tengo 27, pero ya estoy un ujú, poquito amargado con la política en ese sentido, me intento fijar más en lo que acabe haciendo un partido o un gobierno si llega al poder ajá, que en lo que dice en la campaña. Porque al final en la campaña te pueden vender misa y luego hacer otra cosa muy diferente y a saber lo que les dejan hacer, que muchas claro. veces ni siquiera los gobiernos tienen el 100% de sus capacidades. Entonces, yo sería cauto. Es verdad que no es la mejor de noticias desde el punto de vista de la Comisión Europea Sí, concretamente, desde el punto de vista de, es verdad que llega al poder, o sea, como primera fuerza, Fratelli d'Italia, un partido que está más a favor de
seguir quitando poderes a la Comisión Europea y dárselos al Consejo Ujú, Europeo, o sea, que al final la Unión Europea como proyecto esté más controlado por los Estados miembros y no por ese ente supranacional. ujú. Pero más allá de ello, habrá que ver qué sucede. Habrá que ver qué sucede, porque sin entrar en muchas conspiraciones, yo estoy seguro que hay muchos intereses económicos para que Italia no se despegue, Claro, sinceramente, de el proyecto de la Unión Europea. O sea, Italia es el tercer país sí. más grande de la Unión Ujú. Europea. Es verdad que a nivel económico es la segunda por detrás de Grecia que peor deuda pública tiene, pero sigue siendo un país muy importante. No creo que en el corto plazo se vaya a despegar. Luego también falta ver muchos detalles para preocuparse o no. Si sale un gobierno adelante finalmente, Claro. con quién, quién es primer ministro, porque no está claro que vaya a ser Meloni, aunque tiene mucha pinta, Ujú. y ver luego qué acaban haciendo. Puede que estos partidos que se están inflando mucho y que vienen sobre todo en Europa por la parte más de la derecha, pues acaben gobernando, no satisfagan las expectativas de los votantes y volvamos otra vez a partidos más tradicionales. Pero bueno, esto ya se irá Justo. viendo. Por tanto, mi preocupación, yo en eso siempre soy cauto. Yo digo, bueno, ha pasado esto, pues desde el punto de vista de la Comisión Europea, no les hará mucha gracia seguramente, pero ya veremos qué sucede con esto. Ya veremos a nivel práctico qué cambia. Claro, porque incluso puede haber también otro gobierno de concentración. Ordiz, al que conoces muy bien también, lo decía también de que, Ujú. oye, él no descartaba que pudiera haber otro gobierno de concentración si no se ponían de acuerdo. ¿Y crees que en este contexto geopolítico, ¿no? Desde febrero, con la invasión de Rusia de Ucrania, digamos que está teniendo cada vez más importancia la testosterona en el discurso político, de discursos a lo mejor más, la propia Meloni, ¿no? Que siempre se ha hablado de que tiene un discurso muy fuerte, pero incluso de gritar. Estamos hablando de un discurso muy acérrimo, muy mediático, que también hemos visto en otros países, por ejemplo Suecia, y que a lo mejor ese perfil o esa figura del tecnócrata en un periodo de crisis como el actual está perdiendo un poquito de apoyos. ¿Cómo lo valoras? Sí, a ver, mi lectura en esto, yo creo que la política siempre se ha vendido como algo muy aburrido e Ujú, incluso te diría como algo elitista. Y de nuevo, no creo que sea algo únicamente de España, creo que pasa a total, nivel internacional, ni sí, siquiera solo en Europa. Creo que esto es un problema, porque si al final una persona o un partido te lo consigue vender de una manera más atractiva, dices tú, no, pero esto puede minar el Estado de Derecho, puede minar los derechos humanos. Sí, pero te lo ha vendido mejor. Entonces, al final nos quedamos normalmente con lo que entendemos claro, o con lo que creemos que entendemos. Y eso, el populismo lo hace muy bien. Y aunque creo que todos los partidos pecan de populismo, algunos más que otros. Hay algunos que nacen y se consolidan por el populismo y luego pueden bajar porque dicen, vaya, no has cumplido con expectativas que en efectivamente, muchas ocasiones ni siquiera podías cumplir. O sea, estabas claro. poniendo sobre la mesa algo que no podías llevar a cabo. Pero creo que la razón de que estos partidos estén en auge desde 2019 especialmente en la Unión Europea, bueno, desde 2014 realmente hasta ahora, creo que es por esa razón, que la política no se ha explicado bien, creo que muchas veces no ha interesado explicarla bien, han sucedido casos de corrupción en los partidos tradicionales y entonces al final salen fuerzas nuevas. Yo creo que luego estos casos de corrupción o estas expectativas que no se cumplen va a pasar también con los partidos que ahora están en auge, sinceramente, porque Ujú, esto le pasa a todo el mundo. En Vox no estoy muy puesto ahora, pero en España creo que está viendo como una especie de escisión también y no pasa ujú, por su mejor momento. Y esto yo creo que va a pasar en todos los partidos. Es cuestión de tiempo. Por tanto, de nuevo, te vuelvo a decir lo de mi sentimiento de ser sí. cauto, de decir, bueno, esto está de esta manera, están creciendo, pero puede cambiar en cualquier momento. Ya hemos visto también lo que pasa con lo de Rusia, que de golpe este genera una invasión y de golpe Polonia, que era uno de los Efectivamente, mayores enemigos de la Comisión, ahora quiere ser amigo otra vez. ya. Ya, o incluso el propio caso de Bélgica, de Serbia, que se está hablando en los últimos días, ¿no? De que tiene que tomar una decisión si es más afín a Putin, si quiere entrar a la Unión Europea. Es verdad que en algunas ocasiones falta un poco, no de moderación, pero sí en el discurso. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar de lo que sucede, ¿no? Algo tan sencillo como se estudia en cualquier carrera de causas y consecuencias, realmente es importante sentarse y hacerlo. Antes de seguir con la actualidad, pues quiero conocer también un poco acerca de tu historia y también de tu ya trabajo como divulgación tanto en Twitch como en YouTube. Y antes de nada, lo has mencionado, tú has estudiado relaciones internacionales en inglés, has estado en Amnistía Internacional, en UNICEF, en el propio Parlamento Europeo, pero me quiero remontar antes. Ahora tienes 27, pero cuando tenías 7, 8 años, ¿cómo eras de pequeño? ¿Qué te gustaba en aquel momento, Karim? Uf, pues yo creo que aquí soy, vamos, el prototipo más fiel a niño que de mayor quiere ser futbolista. Ajá,
Deporte a muerte, o sea, me ha gustado siempre mucho el deporte. Yo de pequeño vivía por y para el deporte y desde pequeño he hecho un montón de deportes, natación, tenis, karate, taekwondo, he jugado al fútbol, pero esto nada oficial, baloncesto también, pero nada oficial. eh, es que no he parado. Y correr, sobre todo, correr me gusta muchísimo, bici también he hecho muchísima. O sea que era deporte, realmente. Era un niño muy deportista, muy vergonzoso, Ujú. muy introvertido. Eso, el tema de la vergüenza fue cambiando. El tema de ser introvertido, reservado, realmente no tanto. Eso sigue pasando. Pero así era yo de pequeño, la verdad. Claro, y luego ya fuiste evolucionando poco a poco. Con 18, además lo dices en tu bio, con 18 no conocía la Unión Europea y con 23 me dediqué a hablar acerca de ella. ¿En qué momento diste ese cambio? Luego te preguntaré por la parte deportiva, que aquí nos interesa, pero ¿cómo diste ese chip de que de repente, porque la Unión Europea es un tema realmente muy interesante en términos de relaciones internacionales, ¿no? A la hora de estudiarle, si te quieres meter a fondo, la típica diferencia, ¿no? Consejo de Europa, Consejo Europeo, etcétera, Consejo de la Unión Europea, esa gente a la que le vuelve loca. Pero ¿en qué momento hizo clic tu cabeza y dijiste, oye, el aspecto comunitario me interesa? Pues realmente fue por la carrera, ya te digo. Ajá. Yo me fui de Murcia a Madrid porque en ese entonces era 2013. Hostia, pasó un montón de tiempo. Es Joder, que me han estoy dando pasado cuenta 9 ahora. años, ¿eh? Madre Claro. mía. Es traumático estos momentos, ¿eh? Bastante. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22. Yo tengo Vale, 22. vale, vale. Yo Sí, este claro, año aún termino tienes. la carrera. Este año Si terminas. va Vale, todo vale. bien, sí. O sea, es que no me creo que hace 9 años que empecé la carrera. Esto Claro. es demoledor. No tendría que haber caído en este dato ahora mismo. Bueno, la cosa es que yo en la carrera, la verdad es que no estaba muy apasionado por la Unión Europea, porque la estudiamos y, como te digo, era todo muy Ya, teórico, que es, ojo, que es necesario la teoría, que nadie me entienda mucho. mal. Mm. Pero creo que hay que combinarla con cosas prácticas. Y de hecho, lo que yo hice durante la carrera, siempre lo he dicho, más que estudiar, realmente fue hacer cositas prácticas, temas de UNICEF, Amnistía, lo que comentabas al principio. Ahí yo realmente estaba más ilusionado por el tema de Naciones Unidas. Me llamaba Ajá. más mucha atención el tema de la ONU y de ahí que me metiese en el mundo de las ONG, concretamente en UNICEF, y le metí mucha caña a ese tema. Pero después de la carrera no sabía muy bien qué hacer. Sé que me gustaba estudiar el funcionamiento de las grandes instituciones, me gustaba funcionar, o sea, me gustaba estudiar su funcionamiento, su estructura y cómo se aseguraban que cierta gente llegase a ciertos cargos. Eso siempre me pareció muy interesante, el tema de organizativo de las instituciones. Sí. Entonces me di cuenta que había estado en 3 ONG en Madrid, pero ninguna era política como tal. Entonces, cuando vi la beca Schuman del Parlamento Europeo, que es una beca que puede solicitar todo el mundo, esté Ujú. graduado o no, pues dije, voy a probar. Me la dieron. Estuve un mes tan solo en febrero de... ¿En febrero? No, fue en marzo, creo. Empecé en marzo. En marzo de 2018 estuve un mes entero hasta abril y eran 5 meses enteros, pero solo con el primer mes ya dije, a ver, aquí hay un montón de cosas súper interesantes que a mí no se me han contado así. O sea, a Ya, lo mejor es porque claro. estoy aquí, pero ahí derribé muchos mitos, reforcé otros tantos que había. Entonces dije, creo que puede estar guay comunicar esto, porque a mí me hubiera venido muy guay tener un canal en español que hablase de la Unión Europea y sobre todo que sea, no en plan con esta típica actitud prepotente que hay en política de, bueno, te voy a contar un poco lo que hace la Unión Europea, Joseph. No, en plan, háblame Sí. de tú a tú, que Los por haberte típicos leído tres Draw My libros Life, más. modo Unión Europea, que te van poniendo dibujitos y te van haciendo un poquito, ¿no? De una forma. Sí, no, claro, de tú a tú. Sí, De tú a tú. sí, claro, esa es la cosa. Y lo que te digo, que hay a veces como mucha actitud de prepotencia. Es decir, bueno, Sí, yo me he leído 3 libros más que tú, por tanto, estoy 3 libros por encima que tú. Bueno, pues a lo mejor no, porque si de 3 libros que te has leído realmente me comunicas una hoja de cada uno, pero yo me claro. he leído uno y te comunico 10, creo que aporto más valor yo, al menos a la gente, de cara a la Sí, divulgación. Entonces, realmente fue por eso. Ya cuando vine aquí a Bruselas, a mí se me abrió un mundo de decir, ostras, o sea, aquí pasan muchas cosas muy guays y creo que se le puede dar un enfoque más cercano, como que no había nadie hablando específicamente de la Unión Europea. Y de hecho sigue sin haber nadie en español hablando específicamente de la Unión Europea. ujú, Tienes canales que hablan de política internacional, están de lujo, para sí, mí fueron referentes y una, digamos, baza de seguridad de decir, vale, hay público que sí, consume política en YouTube, a ver cómo la comunican y yo al final encontré, creo que por suerte, muy pronto mi estilo desde el principio. Y por eso fue. claro. Y te has ido dando cuenta, ¿no? De que la curiosidad de la gente es importante. Realmente a la gente le interesan estos temas. A lo mejor no han Ujú. tenido la oportunidad de verlos en el pasado. Me hablas de Unión Europea, también de la ONU. El otro día leía un hilo que se hizo súper viral, que la gente, pues por ejemplo, se preguntaba, ¿pueden echar a Rusia el Consejo de Seguridad de la ONU? Y era un hilo súper grande hablando de
la Convención Ujú. de Ginebra, etcétera. Y eso a la gente le interesaba y decía, joder, a mí esto nadie me lo ha explicado y es realmente el funcionamiento supranacional del mundo y que tiene muchas consecuencias hoy en día. ¿Y tú recuerdas el papel de tu familia? Primero del cambio de Murcia a Madrid y ya luego cuando te fuiste a Bruselas. ¿Fue complicado para tu familia? ¿Lo aceptaron? Porque claro, puede ser un poco chocante, ¿no? Decir, primero me voy a Madrid a estudiar la carrera y luego, oye, mira, me voy a vivir a Bruselas. Sí, a ver, mi familia, cuando yo me fui de mi casa, lo celebraron, la verdad, tenían ganas de que me fuera. No, hombre, broma, broma. Lo Sí. pasaron muy mal, evidentemente, mi madre y mi padre. Y bueno, y mi hermano, que todavía no se ha ido de casa, que estaba allí porque él estudió en Murcia, aunque es Ajá. mayor que yo. Y lo pasaron mal, evidentemente, yo también lo pasé mal, pero es verdad que yo soy una persona bastante solitaria en ese sentido. O sea, yo soy una persona que vive mucho en donde estoy. Ya, A mí se me hace muy fácil adaptarme a la soledad o adaptarme a estar con gente conviviendo con ellos. Entonces, en ese sentido, yo no lo he pasado tan mal, la verdad. Como que no necesito de mucha gente físicamente para poder ir tirando en mi día a día. Pero sí, es un cambio duro. O sea, sobre todo, más que por la familia, incluso porque al final sabes que la tienes ahí, por el tema de las amistades. ya. Porque eso, cualquier persona que se haya ido de su comunidad autónoma en España, o incluso de su país, lo has vivido. Sobre todo en una etapa, ya no tanto con 40 años o 30, que ya has terminado de estudiar, seguramente, sino más en una etapa de universitaria, donde vas a terminar de conformar tu personalidad, vas a terminar de conformar tu ideología, puede que tengas tu primera pareja, puede que empieces a salir a discotecas por primera vez, beber alcohol, es decir, pasan muchos eventos muy importantes y ves como tu grupo, el que dejas atrás, está conformado también su vida con otra Ya. gente. Y cuando vuelves, pues puede que siga siendo lo mismo o no. Entonces, yo diría que más que la familia, para mí me ha marcado el tema de cómo lidiar con eso, con las amistades, cómo cuidarlas. Hablas todos los días con ellos, hablas una vez al mes. Para mí eso es lo más importante, el mantener las amistades más fieles a pesar de haberme ido a Madrid y luego a Bruselas. ¿Y tú cómo lo llevas? Bien, yo al final he creado un poco un sistema, yo lo llamo el sistema SIM, que es los SIM 2, bueno, no sé si has jugado a los Sí, Sims. sí, 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 claro, Vale. sí. Los Sims 2 a mí tenía una cosa que me molestaba muchísimo y era que para las relaciones personales te Sí, ponía solo una barra y sí, tenías que cuidarla diariamente. O sea, sí, si tú sí, no claro. quedabas un día Sí, con la maldita lápida sí, a tomar algo, ya del 100 bajaba al 90. Y dices, es que no me sí. has llamado hoy. Amiga, trabajo, o Es sea, muy tengo cosas tóxico que los hacer. Sims, en verdad, es cierto. Sí, 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 Claro, claro. pero cuando ya evolucionaron, creo que los Sims 3 ya añadieron 2 barras. Tenías la Sí, diaria y tenías la longeva. Es decir, sí, tú no hace falta que con tu madre hables todos los días para tener una relación entre el 90 y el 100%, a no ser sí, que haya un problema turbio. sí, Pero eso es, a lo mejor la diaria dices tú, oye, pues llevas 3 meses sin hablar con tu madre. La diaria ha bajado al 10%, lo entiendo, sí. pero la general sigue siendo tu madre, está al 90%. Entonces yo soy de mantener la barra larga al muy alto nivel. No me atrevo a decir un porcentaje, pero muy alto nivel. A lo mejor la diaria me cuesta más, porque Sí, también me produce un poco de ansiedad tener el móvil entre las manos ya. constantemente. Y a mí las conversaciones por WhatsApp o Telegram, me cuestan, ¿eh? Me cuestan bastante. Claro, y además luego hablaremos de esa faceta de producción, ¿no? Que sabe la gente que está en Twitch, que no es para nada sencilla. Pero antes me has recordado una cosa, hablabas de que, bueno, ahora estás en Bruselas, como has dicho, que es el núcleo europeo y el núcleo político de la Unión Europea. Y yo recuerdo que hace unos años para una revista pudimos entrevistar a la que por entonces estaba allí también como corresponsal de Mediaset, si no recuerdo mal, Hanna Núñez Milara. Creo que era de Mediaset, ¿no? Era la corresponsal de Mediaset en Bruselas, ¿puede ser? Ahí estás muteado, sí. Ay, perdón, en Telecinco sé que estaba. Sí, era la corresponsal en aquel momento de Mediaset, que luego decidió volverse. Ujú. Y recuerdo que nos comentaba el hecho de que ella también tomó la decisión de un poco apartar su vida y dedicarse al mundo de la Unión Europea, porque digamos ahí se mueven todos los tejemanejes que no vemos, tema de negociaciones, tema de ministros de exteriores, todos van allí, etcétera, y que eso para un periodista que se quiere dedicar al mundo de la política es muy goloso, porque también Ujú. generas mucho lobby, muchos contactos, etcétera. ¿A ti cómo te recibió Bruselas? Porque claro, queda, al menos desde España, queda como una ciudad muy europea, pero que luego realmente estás como muy sumido al trabajo, ¿no? De decir, todo el frenesí de la actividad comunitaria, política, etcétera, ¿no? Sí, a ver, a mí Bruselas, porque además hice el parón, claro, yo terminé la carrera en Madrid, me fui Claro, para Murcia y de Murcia ya me fui a Bruselas. A mí Bruselas me recibió con un guantazo de frío y de lluvia que ya ya, me dejó joder, marcado. imagino. Y no ha parado, ¿eh? O sea, esto es la constante en Bruselas.
Pero la parte profesional, yo creo que Bruselas es, sinceramente, uno de los mejores sitios a nivel profesional Sí, para desarrollarte, sobre todo si vas a hacer algo en el ámbito de la Unión Europea o ámbito europeo, incluso algo más allá, o algo a nivel de relaciones internacionales. Creo que Bruselas tiene un potencial brutal. Y mientras que en España sería mucho más difícil encontrar yo un trabajo, aquí es que no te exagero, o sea, cada semana salen puestos nuevos. Durante la época del coronavirus, la más sí, dura 2020-2021, que el trabajo estaba parado, que la gente perdía el curro y todo, aquí seguían saliendo puestos nuevos, incluso durante esa etapa. Entonces, yo creo que esto está muy guay porque tienes mucho mundo. Tienes mundo de ONG, tienes mundo de política, tienes mundo de lobby, tienes mundo de deporte incluso si quieres, o sea, tienes mundo un montón de cosas y te puedes relacionar con un montón de gente de diferentes países. Si no me equivoco, aquí en Bruselas concretamente había como 189 nacionalidades o 193, o sea, claro, prácticamente todas las del mundo. O sea, tiene que claro, faltar, yo qué literalmente. sé, alguna de un país inventado, pero Sí, vamos, que están prácticamente de todos lados. Entonces, lo mejor que tiene esto no es solo que tiene mucho curro, sino que tienes muchísima gente de muchos sitios diferentes. Entonces, aprendes, quieras o no, por narices, de ver otra gente con otras formas de ser, claro. con otra forma de entender el trabajo. O sea, que está muy guay Bruselas para desarrollarte a nivel personal, pero más, en mi opinión, a nivel profesional. Sí, mira, dicen por el chat, Carclemar dice que no se engañe Karim, Bruselas mola mucho y también a nivel social. Claro, Sí, a ver, es que a nivel social lo tengo poco explorada Bruselas, las cosas como son. Yo, como buen youtuber, ahora ya puedo decirlo, como buen sí, youtuber, sí, sí, soy bastante ratita de casa, pero sí, hay mucho ambiente social. Tengo que confesar que hay mucho ambiente social y si sabes pasártelo bien aquí o si eres muy extrovertido, aquí vas a tener, vamos, gente a patadas que te va a seguir el rollo. Tienes fiesta hasta bien tarde y un ambiente prácticamente como el de España. O sea, yo las veces que he salido a discotecas y tal en Madrid o Murcia, no tiene mucha diferencia de las de Bruselas, en mi opinión. O los claro. bares, típico pub y tal, música incluso en español, te ponen Rosalía, te ponen Bad Bunny, o sea que no ¿Te se nota una imaginas? diferencia, dices tú, uff. Sí. ¿Te imaginas a las delegaciones de los equipos europeos, no? O de los equipos, digo, de la Comisión Europea bailando Rosalía, ¿no? Es un movimiento de hermandad europea comunitaria que puede ayudar a muchas cosas. Mira, comentabas ahora A lo la mejor frase deberían de bailar un poco más, también te digo. hombre, deberían bailar un poco más, ¿no? Pero te quería preguntar porque tú le decías, mira, ahora ya como youtuber, que realmente eres más que un youtuber, eres un creador de contenido, ¿no? Porque estás también en Twitch, tienes, luego hablaremos, tus boletines Ujú. semanales, pero esa figura del divulgador, yo te quiero preguntar desde tu punto de vista, porque tú eres una persona formada, has estudiado relaciones internacionales, llevas ya mucho tiempo dedicándote a esto, tampoco tanto, no eres tan mayor, pero tienes 27 años. Esto, Ujú. muchas veces esto parece la consulta del psicólogo porque viene gente que dice, ya toda mi experiencia, a ver, que tiene 27 años. Yo me retiro ya mañana. No, que me retiro mañana, estoy muy cansado. Joder, ni que tuvieras 57. Pero que al final quiero preguntarte tu opinión sobre la figura del divulgador, porque por una parte está muy mal vista, porque tú dices divulgador y parece cualquier cosa. Realmente está muy difuminada la figura del divulgador y a lo mejor no se adapta a esa definición que entiende la gente con lo que tú haces, que es una labor de documentación, de explicar, etcétera. No es simplemente la Tierra es plana, para que les pongamos un ejemplo más Sí. bestia, pero Mm. que la figura del divulgador es peligrosa también, ¿no? A la hora de definirte como tal. Sí, a ver, yo también te digo, en base a mi experiencia, es la etiqueta que aquí en Bruselas he visto que más se respeta por lo general, y Hostia, además palabra de respeto, muy bien. porque es como, que no eres youtuber, que eres divulgador y de la Unión Europea. Bueno, 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 mínimo una alfombra roja que te ponemos aquí, pero de 1 metro, tampoco una locura. Pero es la etiqueta que he encontrado para venderme, la verdad, porque cuando yo digo, no, hago vídeos en YouTube o soy creador de contenido sobre temas de la Unión Europea, pero ¿qué hace? ¿Sabes? Te viene un poco con desconfianza de Ya, decir, ¿este loco qué hace? Porque claro, por desgracia, y esto es algo que otros youtubers han hablado, el tema de la etiqueta de youtuber o streamer se utiliza sí, siempre, siempre de manera peyorativa. O siempre. sea, lo último, no me quiero meter en el tema, pero solo el titular de relacionar al tipo este, a Borja Escalona, con el Sí, youtuber que no sé qué, pero vamos a ver, subir vídeos a YouTube no te hace youtuber. O sea, esto es como si, o sea, no te debe hacer automáticamente youtuber, porque si no, cualquier persona que, yo qué sé, recoja un papel por la calle un día a la semana porque se le ha caído, ya es basurero también, porque está haciendo una efectivamente. acción. Es decir, Sí, no funciona así, no funciona así. Entonces se ha denigrado mucho. Y además también a mí no me gusta definirme como youtuber o streamer porque dentro, al menos youtuber no, streamer puede que sí me guste más la etiqueta, pero youtuber creo que es cualquier persona que al final sube contenido asiduamente a YouTube. Pero creo que es como si yo digo, no, yo soy trabajador.
¿Dónde? En Iberdrola. Ya, Claro, pero ¿qué haces? Secretario, gestión no sé qué. O sea, creo que es importante ahí, cuando es sí. algo tan grande, definir un poco más. Por eso digo divulgador de la Unión Europea, porque al final realmente divulgo sobre la Unión Europea y Europa o creador de contenido, pero bueno, acaba siendo, en mi opinión, un poquito lo mismo. Sí, Pero yo con esa etiqueta estoy cómodo, creador de contenido o divulgador, pero youtuber y streamer no me suele gustar tanto, y aparte que cuando tengo que decir esta etiqueta a organizaciones lideradas por personas mayores, me da un poco de desconfianza decir, me van a dar en toda la cara eso solo porque no cuesta, saben sí, lo sí, que sí. es, y van a decir, Sí. el joven este de qué va, ¿qué hace? Sí, claro, al final vas a terminar diciendo, no, graduado en relaciones internacionales que hace contenido relacionado con la Unión Europea, ¿no? Que es la forma más, el eufemismo más fuerte para decir lo que es evidente, ¿no? Pero claro, hay gente que a lo mejor le cuesta entenderlo. Sí. Quiero, porque también hay gente por el chat, por ejemplo, José, que es de Chile. Bueno, antes nos comentaba una cuestión interesante que luego te la haré, pero, por ejemplo, no te conocía. Entonces, ¿puedes decirle a José, al José del chat, qué es lo que has hecho hasta ahora y qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? Porque realmente esta charla Ujú. justo es tu primera charla oficial como, digamos, divulgador. ¿Verdad? Divulgador. Ojo. Claro, porque si Sí, hubiese sí. sido hace 7 días, hubiese sido como persona que trabaja en una think tank, que luego te preguntaré porque también es un mundo muy interesante, y que sube contenido a internet, y ahora ya eres puramente un divulgador, un creador de contenido, streamer, youtuber, whatever. Coméntame, Karim. Ujú. Sí, sí, yo ya estoy al servicio de hacerle bromas a mi novia, sale mal, Sí, le robo la efectivamente. cartera a von der Leyen y sale mal, o sea, tengo que empezar a hacer este tipo Challenge de con bromas. Border Legend, ¿no? Un crossbar challenge jugando en un campito de fútbol, ese tipo de cosas. Ojo, pues bueno, es que no das a patadas, pero nunca mejor dicho, pero jugué un torneo de fútbol en el Parlamento Con Europeo, Border dentro del Legend. edificio del Parlamento Europeo. Ah, ¿y Sí, quién, sí. quién jugó? Borrell. No me quiero imaginar a Borrell jugando al fútbol, también te digo. No, ahora está guay, pero no. Era gente del Parlamento Europeo, que era como la despedida, Sí, creo que en 2018 verano, y yo estaba aún en las prácticas, hicieron un torneo de fútbol que era, pues, en una portería y había que la terraza, pero claro, la terraza no un metro cuadrado, claro. es una explanada. Sí, Y había que meter la pelota por 2 agujeritos, en plan, la típica lona que te pone en la sí, portería y sí, arriba en la escuadra y abajo, sí, pero no a ras, para que tengas que sí. elevarla un Con el poco. icono del euro para meterlo ahí súper corporativo todo, ¿no? Buah, pues les faltó eso, pero ahora que lo Claro, dices, sí, le faltó branding al evento. sí. Y la cosa, bueno, que llegamos a la final y íbamos a perder y yo justo metí un golazo por la escuadra, muerte súbita, que además estaba súper confiado y dije: "Déjamela que esta viene por toda la escuadra". Al final perdimos. Fuimos a Joder, a macho. muerte súbita, pero perdimos, lástima. Pero bueno, hay vídeo sobre eso. ¿Hay Se me ha ido la vídeo? pregunta, perdona, con la anécdota. Ah, mira, sí, no, que la pregunta es, ¿qué hacías hasta ahora y qué vas a hacer a partir de ahora? Sobre todo tu contenido, porque Vale. José decía, ¿dónde le puedo encontrar? ¿De qué habla tal? YouTube, Twitch. Ujú. Coméntame, Karim. Pues, a ver, yo hasta ahora, ya digo, llevo más de 4 años y medio aquí en Bruselas, he estudiado Relaciones Internacionales en inglés, lo estudié en Madrid, aunque soy de Murcia, y mi padre es de Líbano, de ahí las dudas de, ¿pero tu nombre? Sí, soy mitad, siempre digo, mitad libanés, mitad español, concretamente murciano. Yo he estado trabajando durante los 2 últimos años aquí en un think tank de asuntos de migración y concretamente yo coordinaba 2 proyectos, que ahora podremos hablar de ello. Sí, Antes de esto he estado, pues, de voluntario en otras ONG tipo UNICEF, Amnistía Internacional, Helsinki España, que es una ONG de Madrid, y también he hecho prácticas en el Parlamento Europeo. Y bueno, pues ahora desde hace 4 días, oficialmente ya soy youtuber, streamer, creador de contenido, divulgador, específicamente de la Unión Europea y de Europa. Y lo hago por Twitch, por YouTube. De hecho, tengo 2 canales en YouTube. Por Twitter intento ser algo gracioso, no sé si lo consigo. Y por TikTok e Instagram también. Y habrá una novedad dentro de poco, dentro de una verás. semana o 2, pero no hago spoiler todavía. Claro, una novedad que sería Telegram. Bueno, no, ya tienes Telegram, entonces, ¿qué No, novedad va a haber? Telegram se lo dejo a los Crypto Bros, que creo que les va muy bien de Sí, momento en Telegram. es bastante creepy. A mí Telegram me da un poquito de cosa, la verdad. A mí me da Porque, pena porque yo utilizo Telegram. Yo soy el defensor de Telegram. A nivel informático sí, tiene a nivel distintas informático ventajas respecto sí. a WhatsApp. Sí, pero a nivel, digamos, de cómo se utiliza, no sé, me da un poquito de cosa, ¿no? Es como Ya. más, Sí, pero eso mm, también te dice mucho de la seguridad que tiene. Es decir, que la gente se ya, meta ahí a hacer chanchullos en dinero negro o incluso que se han sacado grupos terroristas de Telegram y que ha ya, sido difícil acceder a sus conversaciones, también te dice de la seguridad realmente que tiene la aplicación, cosa que debería ser lo legítimo, ya, ¿sabes? O sea, tú como usuario no está no debería estar legitimado que por motivos de seguridad deban tener acceso a todas las conversaciones de una aplicación, sea Telegram o sea imagínate. WhatsApp. Que Sí, WhatsApp ha pasado. Entonces, claro, cuando ya tienes la llave de ahí maestra, pues
Tanta Mm. seguridad no habrá. Y WhatsApp siempre da un pasito por detrás de Telegram en todo, en stickers, en Sí, cifrado, en audios a doble velocidad, en un montón de cosas. Y en sigue los, estando por en los detrás. vídeos que se reproducen de manera mona, con esa previsualización, que la verdad es mejor que sí. Sí. Te quiero preguntar, porque tú decías Twitch, YouTube, en Twitch principalmente haces ese semanario, bueno, sí, ese repaso de las noticias de la semana, ¿no? Donde algún día vas a tener que hacer una edición triple con todas las noticias que hay a lo largo de una semana, porque claro, hace unos días o unas semanas, hace ya casi 20 días, claro, recuerdo que murió la reina Isabel. Claro, Mm. estamos hablando de que cuando te metes a tu canal, todas las semanas pasa algo. Es decir, muere la reina Isabel, elecciones en Italia, Putin moviliza a las tropas. Literalmente cada semana parece que es la última, Karim. Claro, Sí, sí, sí. sí, coméntame de eso, de cómo llevas esos repasos en Twitch en directo, las noticias, cómo las recoges, etcétera. La recojo de manera bastante natural, sinceramente. O sea, no hago un trabajo Ujú, específico de voy a buscar noticias. Al final es algo que sale natural. Y yo creo que, o sea, estoy bastante contento de haberme implementado ese hábito porque hace, pues, 3 años a lo mejor me tenía que forzar a hacerlo. claro. Pero ya es habitual que en Twitter coges una noticia o coges a alguien que ha puesto un hilo y dices tú, muy interesante, me lo guardo y voy a revisar si se basa en alguna noticia o si puedo investigar algo más para hacer, pues, un vídeo a lo mejor Sí, o meterlo en el noticiario, que son los que hago en directo. justo. Entonces, lo recojo de manera muy orgánica. Al final llega, pues, el miércoles, que cuando hago el directo, o el domingo, y digo: "A ver, ¿qué es lo que he ido recopilando? Voy a echar un ojo, lo voy a redactar con mis palabras y para adelante". Lo importante para mí aquí no es tanto recopilar noticias, sino saber cuándo parar. Ujú. Porque es lo que dices tú, hay momentos en los que tienes infinidad de noticias. O sea, yo podría hacer un directo perfectamente, no te exagero, de 10 horas Fácil, contando noticias sí, solo de los últimos 3 4 días, porque si quieres buscarlo, hay un montón. Y además de la Unión Europea, tal comité ha sacado tal regulación que se aprobará. Vamos a hablar ya de esta regulación, qué total. implicaría, por qué es importante la historia. Ya con eso tiene media hora. Luego saca otro comité del Parlamento, luego saca una denuncia que ha llegado de tal empresa a la comisión, que es una denuncia pequeña, pero bueno, es noticia también, es Claro, interesante. sí, sí, Saca que en Irlanda le ha caído una multa a Google otra vez, no es la Comisión Europea, pero es Irlanda y es la Unión Europea. Pues justo. mira, o sea, muchas noticias que al final te dejas atrás porque dices, a ver, es que también es una saturación. Sacas al final, al menos yo en mi caso, saco las noticias que creo que son más relevantes, más curiosas o incluso más graciosas, porque creo que muchas veces también falta ese humor y lo que yo siempre intento meter en mi canal es algo de estilo de entretenimiento. O sea, lo que te decía, yo cuando empecé el estilo que yo quería dar de era en mi canal yo creo que te vengas a informar, pero también quiero que te vengas a divertir de alguna manera, porque si solo te informas, si no te diviertes, sinceramente creo que gente que esto ya lo hace divinamente. Sí, Entonces, si vienes a mi canal y dices, pues no me entera de todo, pero si te las pasa bien, sí, pues ya está, pues eso es lo importante, claro. porque la información va a quedar ahí grabada, entonces te lo vuelves a ver si no has entendido, pero que venga edulcorado, digamos, que venga con un toquecito de decir, pues mira, me ha caído bien este contenido, ¿sabes? Pues el tío lo cuenta de manera simpática, Claro. parece no sales del vídeo cabreado, que hay muchos vídeos de política que yo creo que tiene que ser adrede, que lo hacen para que salgas cabreado. O sea, hay gente que monetiza muy bien el odio y yo creo que ya hay demasiada gente monetizando el odio y poca gente hablando de política o de asuntos sociales que esté monetizando que la gente diga, ostras, pues me lo pasa bien, fíjate, venía Justo, cabreado y oye, me exacto. aclara el tema. Exacto, y además yo siempre pienso mucho en los típicos profesores que quieren poner vídeos a sus alumnos en clase, Ujú. ¿no? Que al final intentan coger los vídeos más neutros posibles, porque a los profes no les suele gustar la edición youtuber, ¿sabes a qué me refiero? No les Sí, suele sí. gustar, sino que les gusta un tipo serio que diga, bueno, sí, la verdad, ¿qué tal? Y entiendo que ahí puede haber un poco de fricciones, sí. También una cosa muy... Ahí también te Sí, diría, perdón por dime. interrumpirte, pero un matiz que a mí me yo pensaba como tú en eso, Sí, y sigo pensando que la mayoría de los sí, profesores seguramente sean fieles a ese perfil, pero me ha sorprendido la cantidad de profesores universitarios y de colegios o de centros de adultos que utilizan mis ah, vídeos mira, semanalmente en ajá, planes de estudio, incluso como revisión obligatoria, para aprender de temas de la Unión Europea o para complementar información. O sea, no es que claro, digan: "Oye, sustituimos el libro por los vídeos de Karim". No, sí, pero que dicen: "Oye, este libro y aparte miraos este vídeo que explica muy bien esto y lo otro, revisad esta lista de reproducción que habla de las instituciones europeas". Y eso me sorprendió mucho, decir: "Ostras, un tío que yo tengo de profesor como referente aquí sí, top, porque en Twitter lo peta, de unos artículos brutales, utiliza mis vídeos". O sea, total, en una universidad, ¿sabes? O sea, gente de nuestra edad, que no estoy total. hablando de niños pequeños, que a lo mejor es algo que no llegas a percibir del todo el impacto, o de gente muy mayor, que tampoco sé cómo percibe YouTube del todo, sino Exacto, gente de nuestra sí. quinta. Sí, Es muy curioso. y además con temas tan
interesantes, pero a la vez complicados, ¿no? Yo recuerdo asignaturas en Mm, mi caso, porque yo estudio periodismo y comunicación, digamos que no vale, tengo mucho de relaciones internacionales, pero lo poco que he tenido es tema de terrorismo, organizaciones internacionales, y son temas, digamos, muy amplios, muy complejos, cuando empiezas hablando de las primeras organizaciones fluviales del siglo XIX, ¿no? Cómo comienzan y demás, y luego ya el tema funcionamiento de la apasionante. Unión. Es apasionante porque te va demostrando cómo vamos evolucionando poco a poco, Ujú. porque realmente peleamos por recursos, por así decirlo, y para ponernos de acuerdo. Claro, yo te quiero preguntar, ¿tú ahora mismo crees que la Unión Europea ha hecho un buen trabajo de pedagogía o que está viendo ahora la necesidad de explicarse mejor? Porque yo denoto que hay mucha gente que no la entiende. Más allá de las nomenclaturas de Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo, Ujú. Consejo de la Unión Europea, yo creo que ha habido una falta a lo mejor de explicar de una forma más agradable. Evidentemente tú lo haces con tus vídeos, pero tú ahora no trabajas en la Unión Europea, eres una persona que lo hace porque te gusta realmente y nadie te está obligando a ello, pero desde la propia institución no haría falta de un acercamiento con la ciudadanía para que, a lo mejor no nosotros, porque estamos metidos en esto, pero gente que no está metida la denote como algo útil. Sí, a ver, el tema de la Unión Europea y su comunicación, respondiendo rápido y ahora entro ya en Sí, detalles, no, la Unión Europea como proyecto no ha hecho una buena pedagogía de lo que pueden hacer, de lo que no y de, al fin y al cabo, qué significa para la ciudadanía. No lo han hecho. Creo también que es muy complicado y creo sí, que no hay que culpar únicamente a la Comisión Europea como tal, entendiéndolo como el gobierno, sí, digamos, aunque no es como tal el gobierno de la Unión Europea, porque aquí entran muchos intereses. Aquí entramos un poco, yo creo también a recoger lo que te comentaba al principio, que yo creo que la política muchas veces no interesa que se explique bien para que, bueno, pues poder tener una especie de élite no solo económica, sino también intelectual. Y esto yo te digo aquí que yo sí he podido percibir después de ya, pues, 4 años divulgando, he podido asistir a diferentes eventos y he visto en alguna ocasión a gente que le ha molestado como que yo intente pinchar esa burbuja europea y decir, lo que tú sabías aquí o esto que estaba tan difícil de entender, lo he explicado sencillo. Gente un poco molesta con eso. sí, Evidentemente, gente que tiene un problema de ego, supuestamente, ya. entiendo yo, Sí, pero creo que es bastante más habitual de lo que uno podría pensar al principio. Creo que la Unión Europea no se explica bien porque hay intereses políticos también de los partidos que gobiernan en los países. Es decir, al final siempre se ha dicho que la Unión Europea, y sigue pasando, se utiliza como un poco una diana a la que apuntar. Ah, si esto ha salido mal, es que Bruselas, además Bruselas, no ujú, sí, especifiques. ¿Para qué vas a Bruselas, sí, especificar sí, tú de Bruselas que ya la gente lo tiene asintado como que es algo malo? sí, Y creo que por eso no se ha explicado bien. Hay que remarcar, eso sí, que la Unión Europea no es que no haya hecho nada, ha hecho cositas, pero es complicado que funcionen. Ha hecho cositas, por ejemplo, tiene el programa de las escuelas embajadoras, que es que, si no me equivoco, ahora no me quiero pillar los dedos porque no me sé el programa concretamente, pero hay colegios que tienen una visita al Parlamento Europeo ese año, entonces lo ujú, pueden ver directamente y tienen como organizadas ciertas sesiones sí, con eso sí, expertos o sí, a mí incluso me han invitado alguna vez para explicar cositas de la Unión Europea y acercarla. Creo que eso está muy bien, porque lo que yo te comentaba también al principio es que yo creo que realmente no entendí lo que era la Unión Europea o no la conocía como tal hasta los 18 años porque empecé la carrera de claro. relaciones internacionales. Yo en el colegio no recuerdo haber recibido ninguna charla de la Unión Europea o de Europa. Nada, o sea, sabes que está ahí, sabes que en 2014 en España se le metió mucha caña y tal, pero, ¿sabes? Como que no estabas Sí. tan al tanto, al menos en mi caso, ya te digo. Sí, era el típico tema que no entraba para el examen porque era el último y no había tiempo, era el último tema, Unión Europea no entraba a la chicos, ¿no? Entonces, y eso al final es lo que termina provocando un poco de desconcierto. Ujú. Claro, bueno, antes de nada, Emilio Ordiz, Sí. que te cae bien, ¿no? Bueno, Emilio y yo hemos tenido algún problema que otro, la verdad. No pensaba que fuese a sacar en directo, sinceramente. ¿Te imaginas? Es imposible, yo creo, tener un problema con Emilio. Te lo Nada, es pregunto imposible. porque el otro día nos comentaba algo de la Unión Europea, pero claro, también quiero pues, mencionártelo, ¿no? Porque realmente yo creo que es la persona que más ha estado en mis directos y posiblemente en los tuyos, ¿no? Sí, Emilio es muy pesado. Me agradezco que ahora empieza a pillar a Emilio a tope, ¿te imaginas ahora en el directo? No, pero Emilio sí, joder, Emilio es súper activo. O sea, yo, Joder. Emilio, te digo sinceramente lo que diría incluso fuera de directo, Sí, petit comité, ¿eh? O sea, yo, si una cosa buena o mala tengo es que soy muy transparente en esto. Pero Emilio me parece que además es de mi edad, de mi año sí, 95, creo que va a ser un tío que yo voy a poder ver crecer
a nivel profesional y Sí, que acabe siendo uno de los corresponsales de referencia españoles en Bruselas, seguramente. Yo así es como lo veo, ¿eh? No sé si es sí, lo que sí, quiere sí, él o sí. no, Puede ser, pero yo lo veo muy top, lo veo muy crack, lo veo con mucha hambre y con mucha inteligencia, ¿verdad? Para ser un chaval de mi edad, joder, creo que despunta bastante, sinceramente. sí, Entonces, normal, o sea, tú coges a Emilio y lo que se dice, ¿no? Emilio te sirve para un roto, para un descosío. Que tú lo total, coges para la elección de Italia, ¡pam! Dices tú, joder, de lujo. Oye, que total. hay elecciones en Suazilandia, pues también sabe que no sea de la Unión Europea, el tío, es increíble. O sea, te vale para Efectivamente. todo. Sí, te lo decía porque el otro día con las italianas, él lo decía de que él ya quiere un poco de descanso y de que de Italia para abajo nada, que en las brasileñas no contemos con él, y de Italia para arriba, Polak tampoco, pero que él se ciñe a Francia, Italia, España, Sí, Portugal, Reino hace Unido si bien. es un poquito, hace bien porque si no se va a volver loco, pero claro, te lo Mm, comentaba porque esa figura, y ahora te mencionaré lo que dijo el otro día respecto a la Unión Europea, pero ujú, que esa figura de, es que es periodista, sí, experto, analista de temas comunitarios, contexto, que es muy importante, digamos que cada vez, digamos, está teniendo más presencia, ¿no? En el mundo de Internet. Es decir, gente que quiera comunicar y que no se quiera pillar los dedos en tanto de, evidentemente, a lo mejor ni tú ni yo sabemos todo, pero yo sé menos que tú por lo pronto porque en términos Europa y demás, porque tampoco he estudiado eso, pero si te quieres informar, si quieres formar a la gente, si lo quieres tratar con rigor, acudes a fuentes que dices, joder, esta fuente es muy buena. Y eso en ujú, España estoy viendo que cada vez la cantera es mejor, tanto Emilio como gente que han sido compañeros míos, Noelia también ha estado, por ejemplo, en tu canal ujú. alguna vez. Yo veo esta generación, la veo hiper preparada para temas internacionales. No sé cómo Sí, lo ves tú. sí. Yo creo que las redes sociales han abierto una ventana de oportunidades brutales en ese Sí, sentido. O sea, yo creo que ahí se demuestra también un poco que se derriba el estigma de, bueno, es que los jóvenes están muy exacto, parados o los exacto. jóvenes no tienen mucha visión de futuro. Sinceramente, yo veo gente de mi edad, incluso más jóvenes, que digo, pues esta gente son unas bestias. O sea, Dios mío, yo no tengo un trabajo todavía del cual me pueda decir, va, me compro un castillo y ya veo gente que a lo mejor me quita el castillo y todo. O sea, Exacto, sí, 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 y son sí. más jóvenes que yo. O sea, que yo en ese sentido estoy muy contento, porque al final, si lo piensas en frío, va a ser la gente con la que vamos a vivir la mayor parte de nuestra vida. Y siempre lo he Justo. pensado. Y esto es algo muy interesante. Fíjate, doy aquí un tip, a lo mejor que, por si hay gente que viene a Bruselas y que tiene que ver con el tema de esto que estamos hablando. Hay mucha gente que piensa, Buah, necesito hacer contactos de gente que ya sea el director general de tal sitio Para o nada. el presidente de tal que tiene 60 años. En plan, esta persona se va a retirar en 5 años. Que a lo mejor te algo en el corto plazo, perfecto. Pero te interesa más a nivel incluso de interés personal puro egoísta, ¿eh? Pero también a nivel de aprender y de crecer con otra persona que sea de tu edad. Porque si esa persona ya con tu edad lo está petando y tiene algo muy claro, es como, júntate a esa persona porque vas a aprender mucho. Si encima Buah, te cae bien, oye, de lujo, porque te llevas dos cosas, la personal y lo profesional. Pero exacto. yo creo que a nivel de gente joven en España, de tema de Europa, de la Unión Europea, o incluso algo más internacional de Sí. política, hay muy buenos a patadas. Y a mí me da rabia cuando hay gente que dice, no, es que en España el tema de la política Ya. internacional, no sé. Digo, a ver, creo que se trata muy bien. Tienes que buscarlo todavía y no te sale en primera plana en los anuncios. Cierto. Pero a ver, hay. Total. Y además con las italianas hemos visto el ejemplo de Daniel Guisado, ¿no? Por ejemplo, que en Twitter lo ha Sí. petado, sobre todo con esa divulgación política de Italia, que también es súper joven. Es que a mí de verdad estas cosas me dejan Ujú, flipado, me ilusionan por la parte de decir, no, cuando se dice, no, es que a los jóvenes no les interesa la política o no les interesa lo internacional, es mentira, es completamente ujú. mentira, pero si no hacemos otra cosa, no hablamos de otra cosa. Y al Ya. final, no sé, es maravilloso. Y Emilio el otro Sí. día, hablando de la Unión Europea, y quiero saber tu opinión, decía, dentro de la Unión Europea en los últimos meses se han dado cuenta de que tienen que cambiar al menos el mensaje de un poder blando a un poder duro, Ujú. que no tiene que ser necesariamente ataque, sino que puede ser también defensa, pero que estamos en ese momento en el que la Unión Europea a lo mejor tiene que hacer ese cambio de chip, por así decirlo, para ser respetada o para que se siente junto con el resto de potencias a nivel internacional. No sé cómo lo ves, porque sería un cambio, evidentemente, sustancial, no lo siguiente. Sí, hubo un comentario que tuvo Ursula von der Leyen, la Ujú. presidenta de la Comisión Europea, a lo mejor lo comentasteis el otro en el directo, que dijo, bueno, si algo como que si se liaba mucho la cosa en Italia, que ojo, que tenemos herramientas para Ya, hacer que la situación se reconduzca. Esto sentó bien a alguna gente, a otra no tanto, y es verdad que al final también la Comisión Europea juega a veces un poco un papel parcializado y yo creo que se puede ver. Por ejemplo, yo creo que Polonia y Hungría, aunque son dos claros ejemplos de países que están minando el Estado de Derecho, o concretamente el tema de Hungría, que tiene problemas con la licitación pública y tiene
asuntos de corrupción y, bueno, los fondos no se han gestionado muy bien, y esto lo dice la OLAF, esto lo Ujú. dice la Oficina Anticorrupción de la Unión Europea, ni siquiera la Comisión Europea, lo dice la oficina como tal, que los fondos, pues, oye, Hungría no es el mejor país gestionándolos de la Unión Europea. Más allá de eso, yo creo que hay otros países que también les podrían meter caña y que no lo hacen por interés político, porque al final la Comisión Europea también tiene que buscar su supervivencia de comunicación. Y si tú das caña a todos los países, apaga y vámonos, Te quedas porque solo. no vas a conseguir apoyo de nadie y al final no olvidemos que sigue siendo política. O sea, no es en plan como si fuera la Comisión Europea la madre y el resto de los hijos. No. Y aparte, los hijos te pueden cambiar en cualquier momento, como en Italia Ujú. ahora. Entonces, Sí. la Comisión Europea, yo creo que hay algo que sí que está haciendo muy bien y es que ahora tiene más presencia, al menos a nivel de comunicación. Creo que cada vez es más accesible en ese sentido. Creo que cada vez tiene más producción audiovisual y creo que eso está bien, porque te guste más o menos, consideren que se gastan mayor o menor pasta en eso. Creo que es importante que la gente vea a la Comisión Europea y que Ujú. vean que están intentando acercarse a la gente. Ya el mensaje ahí, yo no sé qué les conviene más o menos, sinceramente, porque creo que la Comisión Europea eh, no debería mojarse mucho en asuntos nacionales. Ellos siempre dicen que no lo hacen, luego te lanzan pullitas, Ya, como que sí. y sí lo hacen. Pero bueno, yo creo que hacerse respetar al final va a ser si, al menos en mi opinión, hacerse respetar va a ser si a nivel de institución tienen buenos procesos democráticos, que no salgan casos de corrupción, que realmente demuestren que están intentando comunicar a la población lo que están llevando a cabo y, bueno, que los presupuestos que se gasten que estén bien justificados. Yo diría que eso es lo que tendrían que hacer para ganarse el respeto. Pero ya digo, al menos por la parte de la población. Si es la parte de los Claro. políticos, puede que necesiten ser duros o, bueno, o dar un golpe en la mesa de vez en cuando. Claro, porque para ti, ¿qué significa el proyecto comunitario? Porque yo al menos no viví la votación del mismo, evidentemente, tengo 22 Ujú. años, no me queda ya muy lejos, pero para ti, ¿qué significa ese proyecto comunitario que se vendió hace ya unas décadas? Yo creo que mi primer recuerdo de que existe Europa como Sí, concepto fue en el 2002, cuando cambiamos las pesetas a euros. Yo claro. tenía 7 años, justo yo llegué tarde, pero me acababa de aprender todas las pesetas, cómo funcionaban y me las cambiaron. Y yo no me lo estoy creyendo. Y no entendía nada. Yo estaba cabreado. Me pasé una semana cabreado, en plan, tío, no puede ser. O sea, ahora me he aprendido la moneda. Es que además me acuerdo, mi discurso era ese de me acabo de aprender la moneda y me la están cambiando. Y me parecían mucho menos atractivas los euros que las pesetas. Las pesetas eran más diferentes, pero bueno. Es, es que me voy con anécdotas, perdona, ¿eh? Sí, no te preocupes, Para es una mí, charla. el proyecto de la Unión Europea es un proyecto en continua construcción, como no puede ser de otra manera, y creo que dada la situación de interdependencia de los países a nivel internacional, donde, y esto se puede ver ahora muy claramente, pero antes incluso también, ahora se puede ver con el caso de Rusia, por ejemplo, Sí, pues empieza una guerra entre Rusia y Ucrania, pues se puede ver que los suministros de alimentos se complican, si hay una situación de coronavirus y se paran los puertos de China, se puede ver que las cadenas de suministro van más lentas, se encarecen los precios. Entonces, al final, cuando estornuda un país grande, pues contagia al resto de alguna manera o tiene claro. consecuencias. En este sentido, evidentemente, a la Unión Europea, a la hora de negociar, y también se ha visto con el tema del coronavirus y ahora con el tema energético, le interesa más negociar como un ente de 27 países que no Justo. como países sueltos. O sea, dime tú qué va a hacer, sinceramente, Malta o Chipre estando solos. Me dicen, no, España a lo mejor sí se va o Italia. Sí, pues serían todavía países respetados, interesantes, pero Sí, van a perder poder, evidentemente. O sea, hasta el Reino Unido le ha pasado, hasta el Gran Imperio, que tiene un sitio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le está pasando. justo. Salía justo hoy, lo estaba mirando, un artículo de un documento creado por el Banco de Inglaterra y por profesores de diferentes universidades del Reino Unido, midiendo en qué medida el Brexit y el coronavirus habían afectado a la economía británica. Y prácticamente de todos los efectos que han tenido, estimaban que el 40-45% de los efectos, por incertidumbre, por el tema de que caiga la libra, ha sido por el tema del Brexit. Por tanto, el Reino Unido de momento no tiene ninguna ventaja por haber sido de la Unión Europea. Para mí, la Unión Europea, con este tipo de actos, lo que refleja es que es un buen proyecto a nivel de juntos tenemos más fuerza. Lo difícil es, vale, ahora a toda esta gente junta, ¿cómo la pones de acuerdo en cosas donde tienen posiciones tan diferentes? Donde hay gobiernos que cambian cada año. O sea, es que de 4 años en 4 años te pueden haber cambiado todos los gobiernos de la Unión Exacto. Europea.
Sí, sí. Y luego cada 5 años tienes elecciones europeas y a ver qué familia política es la más poderosa, a ver qué dirección toma la Comisión Europea, el reparto de cargos que puede influenciar de quién preside el Parlamento, de quién preside el Consejo Europeo. Entonces, a mí me parece un proyecto bueno que tiene muchas cosas que mejorar. Empezando, Ujú. por ejemplo, con la que comentábamos antes, que es la pedagogía. O sea, antes de avanzar en un proyecto, también explícalo. Creo que la Unión Europea ya está bastante avanzada de muchos años y no ha encontrado todavía la forma de explicarse bien. No, Porque si no, lo que sucede es un poco como el efecto de startup. Una persona que empieza una startup dice, ¿qué haces? No, nosotros gestionamos talentos. Ya, bueno, pero no entiendo qué hace. No, pues nosotros tenemos aquí un departamento de marketing y se encarga de contactar talento. Ya, pero es que no entiendo todavía qué hace, o sea, ¿para claro. qué? ¿Sabes? Pues esto le pasa un poco a la Unión Europea. En plan, sí, sabemos que está ahí, que hace cosas, pero no lo terminamos de ver. Justo, y además eso me parece clave también incluso desde un punto de vista personal, ¿no? Si yo quiero solo mirar por mi propio ombligo, ahora hablaremos de bueno, del tema internet y del tema think tanks en la segunda parte de la charla, pero que ya hablando de forma, digamos, solo para mí, ¿no? Ujú, En los últimos años, sobre todo desde 2014, hemos visto el Brexit, hemos visto otros movimientos como el Fraxit, hemos visto, bueno, partidos que quieren salir de la UE en España, en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera. Y luego realmente tú piensas, por ejemplo, esta economía de libre mercado, ¿no? ujú, O libre tránsito, sin aduanas y demás. Eso lo ha dado la Unión Europea después de muchas décadas de negociaciones y cuando no era ni siquiera la Unión Europea después de aquella Segunda Guerra Mundial. Claro, ya desde un punto de vista incluso pues sí, mirando por nuestro propio bolsillo, es un proyecto que beneficia a la mayoría, ¿no? Porque a la hora de hacer transacciones, a la hora de comprar productos, etcétera, sería mucho ujú, más complicado que cada país negociase por separado las aduanas, las fronteras, también de movilidad, que tenemos libertad de movilidad por toda la Unión Europea. ujú, Claro, esas cosas a lo mejor todavía hay gente que no las sabe. Realmente, que lo da por hecho, de decir, no, yo puedo ir a Francia, yo puedo ir a Italia, pero ¿por qué puedes ir sin, por ejemplo, tener que presentar el pasaporte? Pues porque hay un libre tránsito de personas. ujú. Sí, Claro, poder quedarte sin que si tienes digamos, unas prácticas, puedes quedarte perfectamente luego, o sea, no tienes justo, una limitación de 90 días, a lo mejor como si te vas, yo qué sé, a Brasil, por ejemplo. exacto. Sí, hay bastantes ventajas. Es verdad que luego también hay cosas que puede que no se han hecho tan bien o hayan habido transiciones, por ejemplo, la del euro, que hay mucha gente que todavía no lo compra y se sigue vendiendo el mensaje de ahora todo es más caro, Ya, ahora si te quieres salir del euro, pues prepárate para que tu economía muera. Eh, Yo eso, sinceramente, son temas aún los que quiero indagar porque me parecen temas muy interesantes, pero el ámbito económico estoy bastante pez todavía, mucho uf, más pez de lo que yo sí, querría, pero la Unión Europea evidentemente tiene bastantes ventajas. La primera es lo que bien dices, el tema del tránsito de personas, bienes, servicios, capitales, eso es un lujo, sinceramente. es una Y luego gozada. también Sí, que yo solo viví en el Parlamento Europeo. Teníamos personas de todos los países de la Unión Europea, pero también venían algunas pocas de otros países. Ejemplo, Estados Unidos, Turquía. Yo veía muchas más similitudes entre la gente de la Unión Europea que con la gente de fuera de la Unión Europea. Había algo, tú notabas algo, sinceramente. A lo mejor era solo con esos casos concretos, pero dices, vale, se nota que este tío es europeo y se nota que este tío es norteamericano. Se nota que justo. este tío es de Turquía o de Medio Oriente y se nota que nosotros tenemos algo como europeo de haber nacido aquí, habernos creado aquí y que nuestros padres también sean de aquí, ¿sabes? Hay Exacto. algo ahí que se nota. Exacto. Y para terminar con el tema de la Unión Europea, yo conozco a mucha gente que tiene como sueño llegar allí, sobre todo desde el punto de vista periodístico, ¿no? Que cada vez hay Ujú, más becas, Parlamento Europeo, etcétera, y que, por qué no decirlo, pagan muy bien en la Unión Europea, que al final no deja de ser una instancia comunitaria y es como ujú. un sitio muy preciado, ¿no? Tanto a nivel español como a nivel europeo. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que quiere comunicar y, por ejemplo, se quiere ir allí a Bruselas? Antes hablabas de los contactos, de que, oye, realmente tu propia red de contactos poco a poco, que hay muchísima cantera, no hace falta que desde el primer día vayas al director general de lo que sea, pero ya desde un punto de vista de metas, por así decirlo, una persona que quiere llegar al Parlamento Europeo, como comunicador, como periodista, ¿tú qué le recomendarías? Hombre, yo creo que lo mejor es siempre conocer cómo funciona el Parlamento Europeo a Ujú, nivel práctico. Entonces, si puedes hacer unas prácticas dentro del Parlamento justo, Europeo, la beca Schuman que te comentaba antes, sí, yo creo que eso es un lujo. Y se paga bien, o sea, estos públicos te pagan, bueno, a ver, se paga bien, discutible, pero pagan más de lo que cualquiera esperaría. ¿Tú sabes cuánto pagan en la beca? no, pero ¿Cuánto bastante. cuánto dirías que pagan? En la beca, simplemente. Sí, en plan al mes. ¿Cuánto te paga el Parlamento Europeo? ¿Son 5 meses? ¿Cuánto te Sí. pagan al mes?
Hombre, si aquí en España, digamos que un salario de prácticas es media jornada o jornada completa, Jornada completa. pues en España te pueden pagar por unas muy buenas prácticas, yo creo que 800 por jornada Ujú. completa. ¿Más o menos es superior esa cifra? Sí, sí, sí. Pues Entre mil unos 1.200, mil es que trescientos. está muy bien. ¿Qué Es pasa? Que el claro, salario mínimo en España son 1.000 € y en ya, Bélgica son 1.600. claro, Entonces, estás cobrando unos 300, 400 € menos del salario mínimo. Con claro, eso aquí no te da para vivir sobradamente. O sea, te puedes alquilar una habitación, te puedes alquilar una residencia, vas un poco justillo y no te puedes ir a cenar muchas veces de locura. A no ya, ser que tus padres te apoyen, ¿eh? Pero si quieres ahorrar de la beca es complicado. Pero es verdad que, oye, pues es un buen salario y creo que poca gente sabe joder, que te pagan más de 1.000 € en Bruselas por hacer las prácticas. Entonces, ya. que es verdad que es bastante apoyo. Entonces, para mí lo primero, si quieres comunicar sobre la Unión Europea, es intenta conocer bien cómo funciona desde dentro, porque si no te vas a volver loco. Y luego también créate una red de contactos en la que te puedan ayudar a resolver dudas y que te puedan ayudar a decir, oye, ¿y esto cuándo crees que va a salir? ¿O qué opinión crees que hay en el ambiente de los eurodiputados por este asunto, este informe? Sí. Creo que eso es muy importante, lo que se habla en los pasillos y lo que hablan los corresponsales, y es interesante tenerlos más cerca que lejos. ¿Tú recuerdas tu primer día en el Parlamento Europeo? Porque yo me imagino en tu posición y a mí me asombraría un poco, ¿no? Porque diría, joder, ya tantas veces escuchar Unión Europea, Bruselas y demás, y tantas veces ver por televisión el Parlamento, ¿cómo fue tu reacción en aquel momento? Era una locura, o sea, era Claro. una absoluta locura. Yo me acuerdo que me puse mi traje súper orgulloso. Ajá. Además, el traje con el que hice la graduación de la carrera, por tanto, era Hostia. como la simbología de decir: "Vale, con eso terminé una etapa y Claro. empecé otra", y hoy marca esa piedra de empezar este camino, que nunca pensé que me llegaría hasta aquí, a saber cómo sigue. Pero el primer día del Parlamento Europeo, una locura, o sea, es todo como buah, tío, o sea, estoy aquí. O sea, para empezar, yo no he visto fotos de dentro del Parlamento. Sí, Y aunque vea fotos, no las sitúas, porque hay diferentes plantas con claro. diferentes salas del edificio. O sea, es una barbaridad. Siempre se hace la broma de que es un poco como las escaleras de Harry Potter, ¿sabes? Que van Ajá. cambiando y dices tú, Sí. pero vamos a ver, si he ido para arriba, ¿cómo puede ser que estos dos plantas más abajo? Locuras del Parlamento. Pero recuerdo mucha gente de muchos países diferentes y yo recuerdo estar ahí un poco en plan, no creértelo, pero al mismo tiempo saber que vas a estar 5 meses. Entonces es raro, porque no es como una visita y ya está, sino es un decir que voy a estar aquí trabajando 5 meses. O sea, no sé qué voy a hacer, no sé qué trabajo me van a dar todavía, sabes la dirección general en Justo. la que estás, pero no te han explicado mucho más. Es el primer día cuando te comentan un poco. Y lo recuerdo con bastante emoción, la verdad. Bastante emoción y más que nervios, otra cosa, yo creo que tenía muchas ganas de como comerme el panorama en el Ujú. sentido de decir, tengo muchas ganas de crecer Sí. profesionalmente, tengo muchas ganas de aprovechar toda la oportunidad que hay aquí, de lo que sea, porque tampoco tenía muy claro qué iba a haber. Y bueno, creo que al final lo aproveché. Sí, porque además ahora te estás dedicando a ello. Que tú Y yo puedes que claro, tú puedes justo decir que empecé justo, sí, sí. el canal de YouTube lo empecé allí, dentro del Parlamento Europeo como tal. O sea, el primer vídeo está grabado en mi oficina del Parlamento Europeo. Y El vídeo ahora presentación del canal. Y ahora te vas a dedicar al 100% a esto. Digamos que veremos cómo continúa, ¿no? Porque al final pueden pasar muchas cosas. A lo mejor dentro de un Ujú. año te vas a ser de la ONU y directamente pues haces un contenido que también es otro tema, ¿no? El de las Naciones Unidas, muy, Sí. muy diferente el de la Unión Europea. Y ya yéndonos a lo que es la parte de Internet, en la última parte de la charla, antes de nada, antes lo mencionabas, el tema de la invasión de Rusia. Al final ha copado los titulares de todo el mundo. También en Twitch ha habido especiales maratonianos, 12, 14, Sí. 20 horas. ¿Crees que debido a ese ecosistema en el que estamos ahora, ya incluso lo hemos normalizado? Que decimos tan fácil de, bueno, a lo mejor ha habido un sabotaje en el suministro de gas de Rusia, Putin quiere movilizar a 300.000 personas, bueno, 400 detenciones en Moscú, no sé cuántos miles de muertos en Ucrania, no sé cuántos miles de millones de euros en armas a Ucrania para que se defienda. Claro, Ujú. han pasado los meses y ya como que hemos asimilado las cifras, pero cuando termine la invasión y hagamos una recapitulación de todo, realmente estamos hablando de una cosa escandalosa en tema de dinero, tema, lo más importante, tema de vidas humanas. Ujú. Claro, tú como comunicador, ¿cómo has conseguido normalizarlo para tener que contarlo? Porque al final a nosotros no se nos puede notar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo en este sentido, ya te digo, siempre he intentado como distanciarme de la Ujú. parte emocional, que te puede restar en otras cosas, pero Claro, creo que a la hora de sobrellevar la información, bueno, te da un plus. Al menos para mí, ya te digo, a mí tiene ese efecto. Entonces, hay muchas situaciones terribles, incluso
Yendo a otras que a lo mejor no se han comentado tanto, o sea, alejándose un poco de la de Rusia y Ucrania, que evidentemente es terrible. Y sí, el primer día yo creo que, al menos desde fuera, evidentemente, si lo vives allí la guerra, supongo que será mucho más diferente. Pero desde fuera, claro, llega un momento que te acostumbras a, vale, esto está pasando. Y yo como divulgador digo, bueno, pues estoy más interesado para saber lo que va ocurriendo y cómo puede cambiar esto y en qué afecta a la Unión Europea y demás, que realmente las historias personales, que aunque también las he leído, digo, claro, esto no es algo que yo vaya a comunicar como tal, porque no es algo que tenga una implicación directa en la política. Justo. Muchas historias personales sí, pero una concreta en mi caso no. Eso no quita que sean interesantes, ojo. Pero claro, yo me centro más en sanciones, consecuencias de las sanciones y, bueno, un poco el devenir de la guerra. Pero sí que hay otros temas en los cuales también me he vuelto mucho más frío a nivel emocional como divulgador, porque si hay, por ejemplo, de hecho, mira, un poco de spam. Justo hoy he subido un extracto del último, bueno, de un directo hace 2 semanas o una semana y media que hice con Nacho Alarcón, corresponsal Ujú. de Confidencial aquí en Bruselas, y hablamos del tema del escándalo del Parlamento Europeo, de cómo se ha elegido al secretario general. Prácticamente es una puerta giratoria en toda regla y está ahí en mi canal secundario explicado. Yo en esos temas, hace, no sé, 8 años me habría indignado muchísimo, estaría con la sangre hirviendo. Ahora, por desgracia, no me sorprende que pueda pasar eso. Eso no hace que me indigne menos o que lo tolere más fácilmente, pero como lo veo desde una perspectiva más de divulgación, digo, ha pasado esto, vamos a explicarlo y me parece una vergüenza, pero no quiero comunicarlo como con ese cabreo como Claro. tal, porque yo creo Ujú. que la gente ya se va a cabrear igualmente cuando escuche la información. Por tanto, me he vuelto más frío a nivel emocional cuando comunico noticias, al menos desde el punto de vista del cabreo, porque desde el Justo. punto de vista de la risa, del buen rollo, me he vuelto más emocional, incluso te diría, a la hora de comunicar noticias. Sí, yo estoy muy de acuerdo y además se me viene a la cabeza también el viaje de Pelosi a Taiwán, que ese Ujú. día fue maravilloso también por Twitter y por el resto de redes sociales, ¿no? De cuando llegaba, si iba a llegar, incluso en algún momento de la mañana se dijo, no, van a derribar el avión y la gente se lo tomaba a risa. Hemos llegado a un efecto narcotizante de que, de que derriban el avión de Pelosi en Taiwán y ya lo tomamos como algo normal, ¿no? Como algo... y además, yo recuerdo la invasión de Rusia a Ucrania, que fue el día de mi cumpleaños. Pero Ah, muy bien. nada más despertarme fue el mensaje de Putin. Claro, digamos que desde ese momento todo fue a peor. Por lo tanto, bueno, digamos, claro, uno ya lo va aceptando, ¿no? Ujú. Con el paso del tiempo. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te ha tratado Internet a ti hasta este momento? Hablamos de haber conformado tu comunidad en base a temas políticos, en base a temas de Ujú. actualidad, Unión Europea. ¿Crees que has conseguido formar tu comunidad o todavía tienes ganas de más? A ver, tengo ganas de más, y eso yo creo que de momento no se va a acabar, pero sí, estoy súper contento de tener una comunidad. O sea, yo, sinceramente, son de las cosas que más valoro porque mucha gente cuando se pregunta, oye, ¿y los influencers al final de qué viven? ¿Y por qué las marcas le contactan? ¿Y por qué este tío está aquí? Porque tiene una comunidad, o sea, porque tienes gente detrás que has conseguido conformar en torno a un proyecto concreto, en torno a una idea, y eso es algo que aunque tú seas una empresa y tengas mucha pasta, tú no compras una comunidad, tú Justo. creas una comunidad, pero Ujú. tú no puedes comprarla. Entonces, una comunidad se hace a base de tiempo, de dedicación, de cariño, de tu forma de ser, de que te vean quién eres tú realmente para confiar en ti como divulgador y entonces seguirte. Y yo, esas son las cosas que más contento estoy. Una comunidad muy sana, a pesar de ser algo de política, siempre lo he dicho, y una comunidad que al final se acaba asemejando muchas cosas a ti. Te copian las bromas, se instaura, pues, ciertas anécdotas que la gente va repitiendo, y eso creo que está muy guay. Está muy guay, porque al final la gente es realmente la que está haciendo que el proyecto crezca. O sea, Justo. yo siempre lo digo, cuando vemos un vídeo en YouTube, y aunque sea de alguien grande tipo Ibai y demás, que dices tú, buah, soy una persona más del 1,5 millón que ha visto este vídeo. Sí, pero tú y el resto del 1,5 millón sois una persona más. O sea, parece que no, pero al final la comunidad es la que te hace que crezca el proyecto, ¿no? Y creo que es muy importante conformarla y sentir ese apoyo. Sobre todo porque si algo va bien, va bien. O sea, tú no te vas a rayar, este vídeo ha funcionado, qué buenos comentarios. Pero cuando va mal, ahí es cuando más Ya. apoyo puedes recibir de la comunidad. Te animan, te dicen aquí estamos, como que te ponen un poco la base del proyecto de decir, este es el mínimo, ¿sabes? De aquí para abajo no te vas a ir en números, en depresión o ánimos, ¿sabes? Como que te mantienen ahí. Sí. Y eso es súper importante. Yo sí considero que tengo una comunidad y ya te digo, súper contento de cómo es.
Sí, y además en el caso de Twitch se le suma que eso me llama la atención, ¿no? Que a la gente más mayor que viene aquí, que esto por ejemplo lo comenta mucho Ciro López, el periodista Ujú. de fútbol, que cuando viene a Twitch dice, lo primero que me llama la atención, que nunca pasaría en la televisión, es que cuando terminas tu retransmisión le mandas tus espectadores a otro canal. Que es Sí. cierto, es un cambio de paradigma total, porque en la televisión luchan entre ellas el share y vamos, ¿cómo le vamos a regalar uno de audiencia al resto? No, en Twitch se van pasando de canal en canal y a algunos se termina quedando. ¿Tú eso cómo lo Ujú. valoras? Porque, bueno, desde aquí te agradecemos que has hecho algún raid a este canal también, pero eso al final es bonito, ¿no? Es ese sentimiento de comunidad que hay en Twitch de decir, mira, primero, te guste lo que te guste, va a haber alguien que esté hablando de eso, música, política, deporte, videojuegos, vas a Ujú. encontrarlo fijo. Y después también el hecho de eso, de la hermandad entre la gente, que a lo mejor no lo conoces de nada, pero dices, mira, me ha caído bien, le mando a mi gente. Y a lo mejor alguno se queda. En este sentido, yo creo que una cosa que no cambia del mundo de Internet a la televisión es que hay mucho ego. O sea, hay mucha Ujú, gente que cuando yo creo que también cuando te abres un canal o algo, hay una parte de ego al final, aunque dentro de un compuesto, ¿eh? Como que sí, no tiene que ser, no, no, mi cara tiene que ser lo que más se ve y demás, pero sí hay un componente de decir, vale, estoy dispuesto a que se me vea y me gusta que se me vea comunicando al menos esto concreto o haciendo esto concreto. Pero creo que la gran diferencia es que hay un perfil en Internet que no tiene miedo a la competencia y que la ve como algo positivo, en el claro. sentido de cuanto más, por ejemplo, en mi caso, cuanto más gente comunique sobre política o haga cositas de la Unión Europea en Internet, a mí me beneficia, porque estás afianzando que la gente diga, ah, ojo, que yo en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Exacto. TikTok, puedo consumir este contenido. Ostras, pues mira este chico, Karim, que habla sobre esto, tal, de lujo. O sea, yo ya estaba ahí, simplemente faltaba pues que llegases por otra vía o por mi vía. Pero creo que hay que entender la competencia en ese sentido. Si tú tienes miedo de mandar tu gente a otro canal, si tú tienes miedo que descubran otro canal y te dejen de ver, es porque tú no confías en tu producto, creo yo, sinceramente. Creo que eso no hay que tener nunca miedo. Si la gente te está viendo a ti es por algo, la gente no te deja de ver, a no ser que la líes o le faltes al respeto o yo qué sé, montes un pollo que no te lo perdone, vamos, ni tu madre. Pero yo lo veo muy bien, lo de las raids, la verdad, es una forma de conectar con la comunidad, es algo que YouTube no tiene, por ejemplo, y creo que eso también se acaba viendo en que la comunidad de YouTube suele ser más tóxica por lo general, suele ser más fría que la comunidad de Twitch. Twitch es mucho más cercano, en mi opinión, y la gente suele tener siempre mejores comentarios. Al menos Mm. en mi experiencia te digo, los directos de Twitch, tú ves los comentarios Sí, al yo estoy mismo de tiempo que los acuerdo. de YouTube, Sí. y hay diferencias muy notables, muy Estoy bastante de notables. acuerdo, sí, se nota muchísimo ese cambio de Twitch a YouTube. No sé por si en YouTube es porque hay mucha más gente y por lo tanto hay mucha más filtro abierto, pero es cierto que hay una gran diferencia. Además también Ujú. se suma que YouTube no dejan de ser normalmente vídeos, ¿verdad? Que Sí. directos todavía, lo está intentando ahora con esas plataformas que está creando, pero y que veremos qué sucede algún día. Pero, ¿con qué gente te gustaría colaborar en algún momento? Desde aquí Uh. hacemos una invitación de, oye, mira, me gustaría, pues gente a lo mejor que hable de política o de Unión Europea, tanto en Twitch como en YouTube, que aquí es, aquí da igual, pero ¿a quién te gustaría a la hora de poder hablar con él de política? Porque al final yo cada vez veo más perfiles como el tuyo que personas que se dedican a comunicar, a lo mejor no de la Unión Europea, pero sí, oye, un boletín de guerra, un temas Ujú. de Estados Unidos, que ahora desde 2020 se ha puesto súper de moda. ¿A ti a quién te gustaría poder charlar con él un rato? Mucha gente, ¿eh? No sé si puede destacarte solo una persona. Hay mucha Sí, gente sí. y es mini spoiler, esto tiene que ver un poco con el futuro proyecto que voy a Ajá. lanzar, te digo, en una semana o 2 y que todavía no quiero desvelar, pero tiene que ver con hablar con gente, de Ah, temas de política. sí. Entonces, hay mucha gente. Ahora mismo justo me pillas en que tengo una lista, pero a lo mejor como de 57 personas, ¿sabes? Ya, eso pasa, ¿eh? Entonces hay mucha gente. Colaborar como tal, sí que te puedo decir que al principio de mi canal de YouTube sí que colaboré mucho más que ahora. Hice colaboraciones con Borja de Memorias de Pez, en plan Ujú. en vídeo, ¿sabes? Que él Sí, viene, hace un vídeo conmigo en mi canal, yo voy al suyo y ya hacemos otro y lo subimos el mismo día. Con Sebas, del mapa de sí. Sebas, con Hipótesis de Poder, con Alejandro, con Visual Politic, o sea, fue como, joder, muy guay. Hacer vídeos con gente que para mí han sido y siguen siendo referentes de la divulgación en YouTube, en habla hispana, me parece una locura. A día de hoy no estoy ya tanto por la labor de colaborar, o sea, no estoy cerrado, pero como que me estoy centrando mucho más en, va, trabaja este vídeo, súbelo y Ya. demás, ¿sabes? Como que una colaboración ahora tendría que planteármelo a semana, decir, vale, esta semana hacemos con esta persona, a ver cómo lo encajamos y demás. Realmente
me gustaría hablar de política con mucha gente. Y no de política en general, sino que con ciertas personas querría hacer ciertas preguntas muy concretas y querría hablar de temas muy concretos que trabajan y abordarlos de otra manera. Te puedo lanzar algo en plan, hay mucha gente que está indignada con el tema de la extrema derecha y el tema de la etiqueta como tal. Y hay gente que está muy rayada con ese tema. Yo estoy viendo perfiles de personas que hablan sobre esos asuntos de extrema derecha en Europa y digo, estaría muy interesante tener una conversación para ver, bueno, esta etiqueta, por qué se produce, cómo definimos extrema derecha, por qué hay gente tan indignada con este asunto, por qué se habla de extrema derecha y no de extrema izquierda, que es el típico mantra que utiliza este perfil de indignado que seguramente apoya a la extrema derecha. Em, Creo que hay cositas así interesantes y a lo mejor son más conversaciones que quiero tener más que con personas concretas, ¿sabes? Son Sí. conversaciones que quiero tener. ¿Y no te parece flipante, porque lo pensaba a medida que lo decías, que sin haber tenido, pero la mayoría de creadores de contenido y la gente que hace esto no tiene una formación de, porque no existe una carrera de Ujú, ser creador de contenido. ¿No te parece flipante que seamos capaces o que la gente que hacen estas cosas sean capaz de ser como su propio productor? Es decir, pensar con quién voy a hablar, no sé qué, no es que este tema es interesante, etcétera, tal. Eso hace 20 o 30 años se estudiaba en una carrera y estás en un medio de ujú. comunicación, generabas tu agenda, pero ahora mismo a mí me alucina también esa capacidad de la producción detrás de las cámaras, de que tú mismo tienes tus propias ideas. Mira, yo quiero hacer un programa de esto con 50 invitados, esto para esto, tal, no sé qué. Y no has estudiado la carrera de creador de contenido, ¿me entiendes? De que al final Ujú. tiene mucho mérito esa capacidad de autoconocimiento que vamos adquiriendo en los nuevos tiempos. Totalmente. O sea, al final, yo una cosa que no había pensado hasta pues ahora que terminaba mi Sí, trabajo es el tema de las habilidades que tú puedes poner en tu currículum que manejas gracias al tema de YouTube y de Twitch. Al claro. fin y al cabo es organización del trabajo, es exposición pública, es redactar guiones, es editar vídeos, es improvisación y presentación en directo, incluso Total, cuando hay invitados. Es decir, es marketing de contenidos en Twitter, en Instagram, es marketing visual con las miniaturas de los vídeos. O sea, es controlar una serie de programas y de conocimientos de marketing, de política, de comunicación audiovisual, que es difícil que una carrera te lo dé todo. Al final, también lo bonito que tiene esto de la creación de contenido es que es muy autodidacta en muchos sentidos y estás en continuo aprendizaje. O sea, hay canales que tienen, mira, el de ejemplo Visual Politic, a mí me gusta mucho sí. porque es un canal que ha sabido seguir reinventándose y se puede ver que mantienen su marca, que mantienen su formato, su forma de hablar, pero ahora son más sobre las transiciones, si te fijas, Ujú. hacen las miniaturas un poquito más suaves también, las letras más pequeñas que antes, cosa que lo hace más elegante. O sea, hay cositas que tú dices, anda, pues si te fijas, estos Sí. tíos siguen viendo cómo mejorar y siguen viendo cómo cambiar. Y ahí está el éxito al final, creo yo, de un canal de YouTube, de que no muera, no se estanque y no haga lo mismo siempre constantemente, que te Exacto. vaya dando cositas nuevas. Sí, y además es que lo que acabas de decir, tema de marketing, tema de exposición pública, tema de guión, todo eso, por ejemplo, lo haces tú. De tema de guiones, tema de Claro, venderte en el mejor de los sentidos, es decir, vender tu propio sí, sí. contenido. Y eso al final, mira, te quiero preguntar, ¿por qué crees, por ejemplo, que se dice que los jóvenes no leen el periódico? Que esto es una pregunta que me han repetido mucho Mm. durante la carrera, profesores que a lo mejor están más distantes con el tema de las redes sociales, ¿no? Que dices, a ver, porque la gente es más selectiva, porque a lo mejor sigue a más periodistas que medios. Pero dicen, ¿y por qué unos periodistas o futuros periodistas no leen el periódico? ¿Qué respuesta darías tú a esa pregunta? Hombre, yo en mi caso, lo comentaba antes, pero lo he pasado un poco de puntillas, el Sí, tema de que estoy quemado con la política y por eso me he alejado a nivel emocional de ella. Es ya, decir, yo llegó un momento que normal. leí demasiado, sobre todo política nacional de España, y era como, "Uf, mira, estoy quemado y lo único que me oxigena un poco la cabeza es lo que pasa en la Unión Europea, que me parece súper interesante a nivel de política, de entenderlo, de contarlo y de intentar predecir incluso o ver caminos futuros de las consecuencias de las acciones. Yo en mi caso, por ejemplo, si dejé de leer periódicos al uso, porque antes sí que me abría un periódico como tal y me empezaba a leer cosas. Ahora, claro, en mi rol de divulgador abro realmente noticias de la Unión Europea. O sea, lo Claro. que tiene que ver con España, en plan, el Banco de España dice que, ¿tiene que ver con la Unión Europea? No, siguiente noticia. O sea, me interesa mucho más lo que pasa en España, que al final, o sea, en la Unión Europea, que al final está relacionado, sí. Que al final una noticia que te deja pasar hace una semana ahora tiene relación con la Unión Europea, porque el Banco de España dijo no sé qué y ahora lo lleva al Parlamento no sé quién. Puede pasar.
Pero llega un momento que tienes que elegir qué noticias leer, y hay demasiadas noticias, y te puedes sobrecargar. Y la misma noticia la ves en cuántos medios diferentes. Y yo, sinceramente, soy de los que lee la misma noticia en medios diferentes, porque te aportan cositas diferentes que son muy, muy relevantes en muchas ocasiones. Entonces, yo no leo periódicos enteros, yo leo noticias concretas de muchos medios diferentes. Claro, porque así vas bebiendo de distintas fuentes y además también el background que también se menciona te ayuda a ganar background de decir, mira, no voy a quedarme solo con un medio, sino con más. Para ir Ujú. terminando, antes me hablabas del deporte. ¿Qué relación tienes ahora con el deporte? Porque claro, ahora te dedicas a la divulgación política de la Unión Europea, pero digamos política. ¿Qué relación sigues teniendo con los sports? Nada, ahora mi deporte es correr por casa con la silla, haciendo carreras Fiu. con mi novia, y eso es lo que hacemos en casa realmente. No, hombre, sigo yendo Te al imagino. gimnasio, aunque ahora no se note con esta camiseta y esta cara de enfermo, pero sí, sí, estoy activo en el gimnasio a tope. Y a mí siempre me gusta el deporte, como te decía. Lo que pasa que ya a partir de los 16, 17, pues sí que un poco ya el mundo de la musculación me gustó más, del tema de meterte en el Sí, gimnasio, levantar pesas, y ahí sí que estoy. O sea, me puse muy en serio desde principios de mayo de este año, porque con el COVID pegué un parón de ya. más de un año, o sea, estaba en un nivel físico, no quería estar gordo, pero de decir, joder, ¿dónde estaba y dónde estoy Sí, ahora? De hacer 5 flexiones y decir, no puedo más. O sea, yo nunca había estado tan mal físicamente. Es porque al cerrar los gimnasios a mí me cortaron la vida claro. deportiva, la verdad. Y hacer gimnasio en casa lo aguanté una semana. Luego es como estudiar en casa, se te ha acostumbrado a ir a la biblioteca. Ya, exacto, sí. No, hay un factor social que te falta de motivación. Y ahora muy bien con eso. No practico ningún deporte como tal, cosa que me da pena, pero puntualmente sí que he jugado al fútbol alguna que otra vez. Al baloncesto me gustaría darle más, pero no encuentro sitio aquí en Bruselas o tiempo. A lo Ya. mejor ahora tengo más tiempo, quién sabe. Al pádel también le he empezado a dar. Y cuando me veo con mi hermano en vacaciones, tenis. Algún tenis sí que cae. Pero ya te digo, sobre todo ahora es gimnasio y más concretamente ejercicios de calistenia, de subirte una barra, hacer el Claro. mono, y eso es lo que me motiva, la verdad. O sea, más que Y máquinas, sí, repetición y tal, es ejercicio con mi propio cuerpo en una barra. sí, y tema como hobby para desconectar un poco de lo que es la política, Unión Europea y demás, ¿qué sueles hacer? Sobre todo Deporte. utilizo el gimnasio, sí, Ujú. utilizo el gimnasio, porque yo siempre he sido de los que ha pensado que cuando estás muy cansado, vuelves del gimnasio muy cansado, si tienes algo en la cabeza que no resuelves, llegas tan cansado que tu cerebro por supervivencia dice, escúchame, toma esta solución ya, Ya, lo tienes que ver sencillo porque es que te están muriendo, o sea, no tienes más energía para tomar una decisión. sí. Entonces, como que hay cosas que ya no te puedes rayar tanto con ellas si ves una solución más fácil o, ya te digo, un problema que tiene, bueno, pues viene mucho más desahogado. Si no, videojuegos, evidentemente, también te aíslan un poco y te meten en otro mundo, literalmente. Entonces, eso también es una vía de escape. Mm, ¿y qué retos tienes en el medio largo plazo? Porque claro, preguntarte esto ahora que te estás dedicando al 100% a esto, pues claro, estás un poco en un momento de asentar tus bases, ¿no? Decir, vale, ahora Ujú. mismo estamos en esta nueva vida, entre comillas, porque ya lo estabas haciendo, pero ahora full time, ¿no? Como se dice. Pero, Sí. ¿cuáles son tus retos en el medio plazo? De decir, oye, me gustaría, aparte del proyecto que tienes entre manos, de algún objetivo que digas, mira, esto a lo mejor antes no tenía el tiempo para hacerlo, pero ahora me apetece. Bueno, a ver, cosas muy concretas. Por ejemplo, mi canal secundario lo tenía abandonado desde antes de septiembre. Yo Ajá, ya viendo que se me acababa el contrato, que el último mes de trabajo también ha sido más liviano, en el sentido de que era más cerrar el proyecto y no tanto crear cosas o tener reuniones donde, ¿sabes? Te llevas el trabajo a casa y la carga mental claro. de decir, vale, esta reunión, mañana acuérdate de decir esto, por la mañana tal. Llegaba más descansado de la oficina. Entonces, en mi canal secundario, donde resubo los directos que hago en Twitch, pero versión editado, por ejemplo, si hay 5 noticias el domingo en el noticiario, pues esas 5 noticias las corto, quito los espacios en blanco, la interacción con el chat y subo un vídeo limpio de 4, 5, 8 minutos a mi canal secundario, uno cada día. Eso lo Ujú. estoy pudiendo hacer ahora, por ejemplo. Y parece que no, pero, joder, es mucha interacción y la gente al final lo está agradeciendo mucho, el contenido diario de la Unión Europea. Y luego también, lo que sí que me va a dar más tiempo es a subir más vídeos al mes. Hasta ahora subía 4, uno a la semana, ahora tendré más tiempo y lo cual genera que más gente te vea, genera que más gente te empiece a seguir, genera más repercusión al final. O sea, es una bola de nieve. Tú al final, esto es como un coche y los vídeos son gasolina. A lo mejor justo con un vídeo, con ese litro de gasolina, tiras un montón de kilómetros. Guay. Pero el coche se va a parar. O sea, tienes que seguir tirándole hasta que llegue Justo. un punto que sea sostenible.
Y entonces los retos, realmente no tengo retos numéricos como tal. Tengo los retos de ver este mes qué tal voy, este primer mes, de medir mis tiempos, de decir, vale, en una semana cuánto soy capaz de hacer, cómo voy de cansancio, cómo no quemarme con esto, para que hacer que sea sostenible a largo plazo. Y sobre todo, ver el crecimiento. Después de este primer mes, ver qué pasa, si hay algún cambio sustancial, pero la idea sería la de siempre, crecer lo más rápido posible, crecer lo más a niveles de números lo más grande posible, que los vídeos todos tengan el mayor impacto posible, o sea, siempre más, más, más y más, sin frustrarme si alguno no sale bien, Ya, pero cuanto más mejor ahora de todo. O sea, estoy en ese momento de decir, vale, fase de volumen, cualquier efecti comida que entre, un donut, un jamón ibérico, me lo como entero, para adelante, o sea, todo efectivamente. lo que entra ahora para adentro. Claro, porque ahora todo puede venir bien, realmente, claro, efectivamente. Sí, sí. Sí. Y para terminar, no quiero dejar pasar lo de los think tanks, que también es muy interesante, que también se ha estudiado mucho en lo que son. Yo, por ejemplo, lo he estudiado, ¿no? En asignaturas de relaciones internacionales. Y además, por ejemplo, China, sin ir más lejos, en los últimos años está creciendo muchísimo su nivel Ujú. de think tanks comparado con el propio Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Ya incluso ha superado a Reino Unido en cuanto al número de think tanks. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti trabajar en un think tank? Porque algunas personas pueden ver un think tank como, no sé, gente que mueve los hilos desde el fondo y cosas oscuras, pero realmente son como tanques de pensamiento, ¿no? De llegar a ideas, llegar a convenciones. Coméntame, porque me parece muy interesante esa figura. Sí, al final un think tank, al menos en el que yo estaba, mi experiencia propia, Sí. son como centros de investigación. Es decir, tienen a personas que consiguen fondos públicos o privados para realizar cierto tipo de investigaciones y, o cierto tipo de proyectos. En mi caso, justo era el único, bueno, no, a excepción de dos o tres personas más, Ajá. que no era investigador como tal. Es decir, mi función ha sido más de gestión de proyectos. Gestión de proyectos relacionado con algo de comunicación audiovisual de esos proyectos. Ujú, Era, al menos uno de los dos proyectos, era uno muy, muy de comunicación. Tenía mucho que ver con la producción de vídeo, tenía mucho que ver con comunicar sobre la Unión Europea, porque era un proyecto en relación con el Parlamento Europeo. Por tanto, mi experiencia en los think tanks no tienen tanto de lobby, de apostar por algo y de hablar con eurodiputados para cambiar algo, sino más de a lo mejor ofrecer los contenidos, ofrecer los materiales que luego los lobistas ujú. sí que van a utilizar, ¿vale? En plan, mira, hemos hecho una investigación de cómo han funcionado las políticas de integración a la Unión Europea desde 2015 a 2020. Buah, pues esto le viene de lujo a este lobista, a este eurodiputado, a este no sé qué, ¿vale? Es un poquito más eso, como que producen contenido que luego otra gente puede nutrirse de él. Contenido en principio que tiene que ser riguroso, de ahí la Claro. investigación, para que da igual tus intereses, estos son facts, estos son hechos, aquí están, úsenlos. Claro, realmente eso tiene importancia, ¿no? Realmente los usan, los políticos los usan. Ujú. Lo que pasa que, claro, un think tank acaba siendo algo a ojos del público del día a día aburrido, porque su intención no es llegar a nosotros a decir, ¡buah, mira qué pedazo de paper acabamos de sacar! No. Alguna vez alguno se viraliza porque imagínate, es como el impacto del Brexit de, ¡buah, mira este think tank que ha Justo, sacado sí. esto! Claro, pero si te sacan, ya te digo, algo de migración, del sentido, cómo la reunificación familiar ha funcionado en las políticas de integración en Polonia. A ver, por muy que estés en la temas de migración y por mucho que votes a un partido anti o pro migración, no te lo vas a leer. Justo, Seamos sinceros. justo. Pues Karim, ha sido un placer esta charla aquí contigo, que hemos estado más de hora y media al final. Y te quería agradecer este rato, la verdad. Te seguimos en tu canal de Twitch, también en YouTube. A la gente le ha gustado mucho por el chat, a José, a Puchella, también antes a Marina. Y también pues darte un poco esa enhorabuena, ¿no? También de parte de la gente, de esa divulgación de lo que es la Unión Europea y sobre todo porque demuestras ganas, que al final es un poco lo que se necesita hoy en día, ¿no? De decir, ya no solo a la hora de tratar, sino de invitar a gente, de hablar con no sé quién, tal, que demuestras una proactividad y que es importante, que a lo mejor no todo es el boletín en un medio convencional, etcétera. Hay otra Mm. forma de comunicar y además lo que tú decías antes, si incluso ya hay profesores que ponen tus vídeos para temas de la Unión Europea, será porque algo estás haciendo bien a la hora de poder comunicar, por ejemplo, acerca de ella. Quiero pensar que sí. Al final Claro, lo que estoy haciendo es algo complementario. O sea, yo nunca diré que no, saltas de la universidad o no lees el justo, periódico, solo mírame a mí. No, lo mío es complementario o si no te apetece lo otro, lo mío voy a intentar que te apetezca más. Eso siempre es la justo. idea. Pero nada, oye, que un placer que me hayas invitado a haber charlado aquí. Lástima que sea, joder, pido perdón por todo el rato que está con el pañuelo, pero es que A me ver, moría. O sea, hoy soy es una lo más fuente sin normal. grifo. Pero bueno, que un placer. Y nada, que me alegro que la gente se lo haya pasado bien.